¿De qué sirve que Dios abra una puerta nueva si cada vez que intentas cruzarla reaccionas desde el dolor de la puerta anterior? Tal vez cambiaste de lugar, pero no de pensamiento. Cambiaste de relación, pero sigues esperando la misma traición. Comenzaste un nuevo trabajo, pero todavía sientes que en cualquier momento alguien descubrirá que no eres suficiente. Llegaste a una nueva iglesia, conociste personas diferentes, recibiste otra oportunidad, pero continúas interpretándolo todo desde lo que te hicieron antes. Tu escenario cambió, pero ¿cambió tu mente? Hay personas que ya no viven con quien las controlaba, pero siguen pidiendo permiso para existir. Ya no están en aquella relación destructiva, pero todavía sienten culpa cuando ponen un límite. Ya no se encuentran en el ambiente donde fueron humilladas, pero continúan escuchando internamente las palabras que les dijeron. Nadie las está rechazando ahora, pero se comportan como si el rechazo estuviera a punto de ocurrir. Están a salvo, pero su cuerpo continúa en alerta. Son amadas, pero desconfían del amor. Tienen libertad, pero todavía piensan como prisioneras. Y esto es doloroso porque puedes pasar años pidiéndole a Dios una nueva oportunidad y cuando finalmente llega, comenzar a sabotearla por miedo a que termine como la anterior. Alguien se acerca con buenas intenciones, pero tú levantas una pared. Alguien intenta conversar, pero tú escuchas una acusación. Alguien te hace una observación y tú sientes que está rechazando. Alguien tarda en responderte y tu mente construye inmediatamente una historia de abandono. Entonces reaccionas, te cierras, atacas, huyes o intentas controlarlo todo. Después dices, solamente estoy siendo prudente, pero no todo lo que llamas prudencia es sabiduría. Algunas veces es una herida tratando de evitar que vuelvas a vivir. La sabiduría observa el presente con claridad. La herida, en cambio, mira el presente a través de lo que ocurrió en el pasado. La sabiduría discierne, la herida sospecha. La sabiduría establece límites con serenidad. La herida levanta muros por miedo. La sabiduría sabe cuándo detenerse. La herida quiere huir antes de que alguien pueda hacerle daño. No es que ya no quieras amar, es que tienes miedo de volver a perderte dentro de una relación. No es que no quieras intentarlo, es que todavía recuerdas cómo se sintió fracasar. No es que seas una persona fría, es que aprendiste a esconder tus necesidades porque alguna vez fueron utilizadas en tu contra. No es que no tengas fe, es que hay una parte de ti que todavía espera que la historia vuelva a terminar mal. Pero escucha esto con el corazón abierto, protegerte del dolor no puede convertirse en protegerte también de la vida. Dios no te sacó de aquello para que vivieras eternamente mirando hacia atrás. No te dio libertad para que siguieras tomando decisiones como si aún estuvieras encadenado. No abrió una etapa nueva para que repitieras en ella las mismas respuestas que te destruyeron en la anterior. Puedes haber salido de Egipto y todavía llevar a Egipto dentro de ti. Puedes haber dejado la esclavitud y continuar sintiéndote esclavo. Puedes atravesar el mar y todavía pensar que el enemigo viene detrás de ti. Puedes recibir alimento nuevo y seguir idealizando aquello de lo que Dios te sacó. Porque abandonar un lugar puede tomar un día, pero sacar ese lugar de la mente puede requerir un proceso profundo de verdad, responsabilidad y sanidad. Por eso hoy no quiero preguntarte solamente qué te ocurrió, quiero preguntarte qué produjo aquello dentro de ti. ¿Qué cambió en tu manera de pensar? ¿Qué comenzaste a creer acerca de ti? ¿Qué promesa hiciste en medio del dolor? Tal vez dijiste, nunca volveré a confiar, nunca permitiré que alguien se acerque tanto, no volveré a necesitar a nadie. A partir de ahora controlaré todo para que nunca vuelvan a sorprenderme. Esas promesas pudieron darte una sensación de protección, pero ahora están decidiendo cómo amas, cómo corriges, cómo conversas y cómo respondes cuando algo escapa de tus manos. Mira tu vida con honestidad. ¿En qué área continúas reaccionando como si el peligro pasado todavía estuviera presente? ¿Dónde estás peleando una batalla que ya terminó? ¿A quién estás tratando como si fuera la persona que te hirió? ¿Qué oportunidad estás evitando porque se parece demasiado a algo que una vez salió mal? Dios quiere conducirte hacia una etapa diferente, pero antes desea hacer una obra dentro de ti, porque una puerta nueva no transforma automáticamente una mente herida. Un nuevo comienzo no elimina por sí solo los patrones antiguos. Y una bendición recibida sin sanidad puede terminar siendo administrada desde el miedo. Antes de hablar de la etapa que viene, debemos tener el valor de reconocer qué dejó la etapa anterior dentro de nosotros. Hay etapas que terminaron en el calendario, pero todavía no terminaron en el corazón. La relación terminó, la persona se fue, la crisis pasó, la puerta se cerró, cambiaste de casa, de trabajo o de ambiente, ya no estás bajo aquella presión.
Ya no escuchas diariamente aquellas palabras que te humillaban. Ya no tienes que defenderte de quien te lastimaba. Sin embargo, algo dentro de ti continúa comportándose como si todo pudiera repetirse en cualquier momento. Porque una circunstancia puede terminar sin que termine el efecto emocional que produjo. El dolor puede dejar de ocurrir y aún así continuar determinando tus decisiones. Por eso el salmista pregunta en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? No está fingiendo que se encuentra bien, está conversando con su interior. Está reconociendo que dentro de él existe una agitación que necesita ser comprendida y llevada nuevamente hacia la esperanza. Eso también necesitas hacer tú. Debes aprender a escuchar lo que ocurre dentro de ti sin permitir que cada emoción se convierta automáticamente en una orden. Porque sentir miedo no siempre significa que estés en peligro. Sentir rechazo no prueba necesariamente que alguien te esté rechazando. Sentir abandono no significa que todos estén a punto de irse. Hay personas que ahora están a salvo, pero siguen viviendo en estado de defensa. Nadie las está atacando, pero responden como si tuvieran que protegerse. Nadie está intentando dominarlas, pero reaccionan ante cualquier desacuerdo como si estuvieran perdiendo el control de su vida. Alguien intenta acercarse con amor, pero ellas buscan inmediatamente una intención escondida. Puedes recibir una corrección necesaria y escucharla como una declaración de rechazo. La otra persona te está diciendo, esto necesita cambiar, pero dentro de ti escuchas, no sirves, no te quiero, nunca eres suficiente. Entonces no respondes a las palabras que fueron pronunciadas, respondes a todas las palabras dolorosas que escuchaste antes. Puedes experimentar una distancia saludable y confundirla con abandono. Alguien necesita tiempo para calmarse, pensar o atender sus responsabilidades, pero tu mente comienza a decirte, ya no le importa, se cansó de ti, encontró a otra persona. Te dejará como todo lo demás. Y antes de comprobar lo que sucede, reclamas, presionas, persigues o castigas, no porque seas una mala persona, sino porque una herida antigua se sintió nuevamente amenazada. También puedes sospechar de cada muestra de amor. Cuando alguien te trata bien, en lugar de recibirlo con gratitud, piensas, algo quiere. Esto no puede ser verdadero, seguramente está fingiendo. Y aunque pediste durante años una relación saludable, cuando aparece no sabes descansar en ella porque la paz te resulta desconocida. Cuando has vivido demasiado tiempo dentro del caos, la estabilidad puede parecerte sospechosa. Tal vez reaccionas agresivamente ante conversaciones difíciles, levantas la voz, interrumpes, te retiras o atacas antes de escuchar. Crees que estás defendiendo tu posición, pero en realidad estás protegiendo una parte de ti que alguna vez fue silenciada, ignorada o humillada. Quizá necesitas controlarlo todo para sentirte seguro. Necesitas saber dónde están los demás, qué piensan, con quién hablan y qué harán después. Cuando algo escapa de tus manos aparece la ansiedad. Le llamas cuidado, responsabilidad o interés. Pero debajo puede existir una herida que dice, si no controlo todo, volverán a sorprenderme. O quizá eres tú quien huye primero, terminas la relación antes de que haya una conversación, abandonas el proyecto cuando aparecen las primeras dificultades, te alejas cuando alguien comienza a conocerte verdaderamente. Dices que no necesitas a nadie, pero la verdad es que prefieres irte antes de concederle a otra persona la posibilidad de dejarte. No siempre huyes porque no te importe, algunas veces huyes porque te importa demasiado y tienes miedo de volver a sufrir. Aquí es donde Proverbios 4:23 adquiere una profundidad especial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa encerrarlo detrás de muros impenetrables. No significa volverte frío, desconfiado ni inaccesible. Significa vigilar lo que está gobernando desde dentro, porque aquello que permites permanecer en el corazón termina influyendo en tus palabras, elecciones y relaciones. Necesitas preguntarte con honestidad, ¿qué herida está tomando decisiones por mí? Cuando alguien no está de acuerdo contigo, reaccionas ante el desacuerdo actual o ante una infancia en la que nunca te permitieron hablar. Cuando tu pareja necesita espacio, ¿respondes a esa necesidad presente o al abandono que experimentaste años atrás? Cuando recibes una corrección, ¿escuchas lo que te están diciendo o vuelves emocionalmente al momento en el que te hicieron sentir inútil? Cuando algo no sale según lo planeado, ¿estás enfrentando una dificultad normal o reviviendo aquella etapa en la que todo parecía estar fuera de control? El problema no es recordar. La sanidad no exige que borres tu historia ni que finjas que nada sucedió.
El problema comienza cuando el recuerdo recibe autoridad para interpretar cada experiencia nueva. El pasado se vuelve peligroso cuando deja de ser un recuerdo y se convierte en quien dirige tu vida. Por eso, durante los próximos días, identifica una reacción que se repite en ti. No intentes justificarla inmediatamente. Detente antes de responder y pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que sucede hoy o a lo que me sucedió antes? Esa pausa puede revelar mucho. Puede mostrarte que tu enojo es miedo, que tu necesidad de controlar es inseguridad, que tu indiferencia es una forma de protegerte, que detrás de tu reacción existe una parte de ti que todavía necesita ser escuchada, consolada y guiada hacia la verdad. No tienes que avergonzarte por reconocerlo. Lo que viviste pudo enseñarte a sobrevivir de esa manera, pero ahora Dios quiere enseñarte a vivir de otra forma. Porque cuando no reconoces la influencia de esas heridas, comienzas a llamar personalidad a lo que en realidad es una defensa emocional. Cuando no reconoces la influencia de tus heridas, comienzas a defender ciertas conductas diciendo, así soy. Yo no confío en nadie. Yo siempre he sido una persona fría. Si me atacan, yo ataco. Cuando me enojo, dejo de hablar. Yo no necesito a nadie. Quien quiera estar conmigo tendrá que aceptarme de esta manera. Pero debes preguntarte con sinceridad, ¿realmente siempre fuiste así o aprendiste a reaccionar de esa manera después de que algo te hirió? Tal vez no naciste desconfiando de todos. Aprendiste a desconfiar cuando alguien traicionó lo que le habías confiado. Quizá no naciste siendo frío. Te volviste frío cuando descubriste que mostrar tus sentimientos podía exponerte a la burla, al rechazo o a la manipulación. Probablemente no naciste queriendo controlarlo todo. Aprendiste a controlar después de vivir en un ambiente donde nunca sabías qué iba a suceder. Hay conductas que no comenzaron como maldad, sino como protección. En algún momento te ayudaron a soportar lo que estabas viviendo. Guardar silencio evitó una discusión más violenta. No pedir ayuda impidió que volvieran a decepcionarte. Mantenerte siempre alerta te permitió anticipar el peligro. Endurecerte evitó que otros vieran cuánto te dolía. Debes reconocerlo sin avergonzarte. Esa reacción tuvo una función. Fue la respuesta que encontraste cuando no conocías otra manera de sobrevivir. Pero una conducta que te protegió en una temporada puede destruirte en la siguiente. Quizá la dureza te ayudó a atravesar una crisis, pero ahora te impide recibir amor. Las personas intentan acercarse, pero no encuentran una entrada. Quieren escucharte, pero respondes que todo está bien. Desean acompañarte, pero dices que puedes resolverlo solo. Y luego, cuando nadie insiste, confirmas tu vieja conclusión. A nadie le importo. Pero ¿cómo podrán acompañarte si cada vez que se acercan les demuestras que no necesitas a nadie? La autosuficiencia también puede parecer fortaleza. Te sientes orgulloso de resolverlo todo sin ayuda, de no depender de nadie y de no mostrar cansancio. Sin embargo, debajo de esa imagen fuerte puede esconderse una declaración dolorosa. Si dependo de alguien, terminará fallándome. No es que no necesites a los demás, es que tienes miedo de necesitarlos y volver a ser decepcionado. Entonces rechazas ayuda antes de comprobar si es sincera, cargas responsabilidades que deberían compartirse, te agotas intentando demostrar que puedes con todo. Y cuando finalmente colapsas, te resientes porque nadie estuvo contigo, aunque nunca permitiste que vieran tu necesidad. También puedes llamar responsabilidad a lo que en realidad es control. Quieres saber dónde están todos, qué están haciendo, cuándo regresarán y por qué no respondieron inmediatamente. Tomas decisiones por tus hijos, aunque ya sean adultos. Revisas constantemente a tu pareja. Te alteras si alguien cambia los planes sin consultar. Dices, lo hago porque me importa, pero cuidado no es lo mismo que vigilancia. El cuidado acompaña, el control invade, el cuidado aconseja, el control impone. El cuidado respeta la responsabilidad de la otra persona, el control intenta eliminar toda posibilidad de incertidumbre. Detrás del control suele existir miedo, miedo a perder, miedo a que te engañen, miedo a que alguien tome una decisión que no puedas impedir, miedo a volver a experimentar la impotencia que sentiste en el pasado. Pero controlar a otros no sana el abandono. Solamente convierte el miedo en presión sobre quienes te rodean. También existe el silencio punitivo. Algo te duele, pero en lugar de expresarlo con claridad, desapareces emocionalmente. Dejas de responder, retiras el afecto, evitas mirar a la persona y esperas que descubra lo que hizo. No buscas un espacio saludable para calmarte, utilizas la distancia para castigar. Quizá aprendiste ese comportamiento porque en tu hogar nadie hablaba de los conflictos. Tal vez cada conversación terminaba en gritos. Puede que hayas intentado expresar tus emociones y te hayan dicho que exagerabas.
Así que aprendiste a callar, pero callar para procesar no es lo mismo que callar para controlar. Puedes decir, estoy muy alterado y necesito un momento para ordenar lo que siento, pero volveremos a hablar. Eso es responsabilidad. Diferente es abandonar emocionalmente a la otra persona hasta que se humille, se culpe o ceda. Y detrás de la agresividad puede esconderse una humillación no procesada. Hay personas que atacan porque prometieron no volver a sentirse pequeñas. Ante la menor observación levantan la voz, usan palabras duras, exponen errores, interrumpen, amenazan. Necesitan ganar cada discusión porque perder una discusión se siente como regresar al momento en que no pudieron defenderse. Pero no eres más fuerte porque lograste herir a quien intentaba hablar contigo. Tu dolor explica por qué aprendiste a defenderte de esa manera, pero no justifica que sigas dañando a los demás. Efesios 4 habla de despojarse de la vieja manera de vivir, renovar la mente y vestirse de una nueva humanidad creada conforme a Dios. Esto significa que la transformación no consiste solamente en dejar algunas acciones externas, también implica revisar la manera en que aprendiste a pensar, interpretar y reaccionar. No puedes decir Dios conoce mi corazón para evitar reconocer lo que tu conducta está produciendo. Él conoce tu corazón. Y precisamente porque lo conoce, quiere sanar lo que está deformando tus respuestas. Dios no está condenando la versión de ti que tuvo que sobrevivir, está invitándote a dejar de vivir como si todavía estuvieras atrapado en aquel lugar. Por eso la pregunta no es solamente ¿qué me hicieron? La pregunta ahora es ¿qué sigo justificando porque alguna vez me ayudó a sobrevivir? Quizás sigues justificando la desconfianza, quizás justificas tus explosiones de ira. Tal vez defiendes tu necesidad de controlarlo todo. Quizá llamas carácter fuerte a la incapacidad de reconocer un error. Tal vez dices que eres independiente cuando en realidad tienes terror de recibir ayuda. Hoy necesitas cambiar una frase. En lugar de decir así soy, comienza a decir así aprendí a reaccionar, pero puedo aprender una respuesta distinta. Lo aprendido puede ser examinado, lo practicado puede ser reemplazado, lo que se convirtió en hábito puede ser transformado mediante verdad, responsabilidad, ayuda y perseverancia. No ocurrirá de un día para otro. Habrá momentos en los que la antigua reacción aparecerá primero, pero ahora puedes detenerte, reconocerla y elegir de otra manera. Puedes aprender a conversar sin atacar, a poner límites sin castigar, a recibir amor sin sospechar de todo y a pedir ayuda sin sentir que has perdido tu valor. No tienes que despreciar la versión de ti que sobrevivió. Puedes agradecerle por haber resistido y al mismo tiempo reconocer que ya no debe dirigir tu futuro. Porque lo que te protegió durante la crisis puede encarcelarte cuando llegue la oportunidad. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Cuando Dios presenta algo nuevo, tu mente no siempre lo interpreta según la promesa, sino según la herida. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Cuando Dios presenta algo nuevo, tu mente no siempre lo interpreta según la promesa, sino según la herida. Eso fue exactamente lo que sucedió en Números 13. Moisés envió a 12 hombres a reconocer la tierra que Dios había prometido entregar al pueblo. No los envió para decidir si debían entrar. La decisión de Dios ya había sido expresada. Los envió para observar la tierra, conocer sus características y regresar con un informe. Los 12 caminaron por el mismo territorio. Vieron las mismas ciudades. Observaron a los mismos habitantes. Enfrentaron los mismos desafíos. Y también probaron los mismos frutos. La tierra era realmente fértil. Regresaron llevando un racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo entre 2 personas. Aquello era evidencia visible de que la promesa no era una ilusión. La tierra existía, era buena y producía abundantemente. Pero la tierra prometida también tenía murallas y gigantes. Y aquí debemos comprender algo. Que Dios te entregue una promesa no significa que el proceso estará libre de desafíos. Una puerta abierta no siempre es una puerta fácil. Una nueva etapa puede contener bendición y al mismo tiempo exigir madurez, disciplina, valentía y responsabilidad. La presencia de dificultades no demuestra automáticamente que estés en el lugar equivocado. Hay personas que creen que si algo viene de Dios, nunca producirá temor, nunca demandará esfuerzo y nunca las obligará a enfrentar inseguridades. Por eso, en cuanto aparecen los primeros obstáculos, concluyen, tal vez esto no era para mí. Pero algunas veces la dificultad no es una señal para regresar, es una invitación a crecer. Los 2 espías estuvieron de acuerdo en los hechos, la tierra era buena, las ciudades eran fuertes, había gigantes, el desacuerdo apareció en la interpretación. 10 dijeron en esencia,
No podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Josué y Caleb vieron exactamente lo mismo, pero llegaron a una conclusión diferente. No dijeron que los gigantes fueran imaginarios, no negaron las murallas, no fingieron que el camino sería sencillo. Ellos se negaron a convertir los obstáculos en la autoridad final sobre su futuro. Eso es fe madura. La fe madura no dice, aquí no hay problemas, dice, los problemas son reales, pero no son la única realidad. No es negar el diagnóstico, la dificultad económica, la crisis familiar o el temor que sientes. Es negarte a construir toda tu conclusión basándote únicamente en aquello que amenaza. Los 10 espías midieron el futuro con la mentalidad que habían desarrollado durante la esclavitud. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía influía en la forma en que se veían. Durante años recibieron órdenes, fueron humillados y vivieron bajo el poder de otro pueblo. Ahora tenían libertad física, pero todavía interpretaban la vida desde la impotencia. Por eso no miraron a los gigantes como hombres libres, los miraron como esclavos que esperaban encontrar un nuevo amo. La oportunidad estaba frente a ellos, pero la mente herida la convirtió en amenaza. Eso puede estar sucediéndote a ti. Pediste una relación saludable, pero cuando aparece alguien que te trata con respeto, comienzas a sospechar. Si te demuestra afecto, piensas que está fingiendo. Si mantienes cierta distancia saludable, lo interpretas como desinterés. Si quiere hablar de un problema, supones que está preparando el final de la relación. No está respondiendo solamente a esa persona, está respondiendo a todo lo que otras personas hicieron antes. Pediste una nueva responsabilidad, pero cuando finalmente confían en ti, aparece una voz que dice, no podrás hacerlo, vas a equivocarte, descubrirán que no eres tan capaz como creen. En lugar de recibir la oportunidad, comienzas a posponer, a compararte y a buscar razones para renunciar. Pediste que Dios abriera una puerta laboral, pero cuando llega la entrevista decides que probablemente elegirán a otro y ni siquiera te preparas correctamente. Después llamas voluntad de Dios a una oportunidad que tú mismo abandonaste por miedo. Pediste restauración familiar, pero cuando alguien comienza a cambiar, te niegas a reconocerlo. Vigilas cada movimiento buscando confirmar que volverá a fallar. La prudencia es necesaria y la confianza debe reconstruirse con hechos y tiempo, especialmente cuando hubo daño grave. Sin embargo, una cosa es observar responsablemente el proceso y otra es decidir de antemano que ninguna transformación puede ser verdadera. Hay personas que desean algo nuevo, pero se sienten más seguras cuando esperan lo peor. Porque si esperan lo peor, creen que sufrirán menos si ocurre. Si sospechan de todos, piensan que nadie podrá sorprenderlas. Si nunca se entusiasman, creen que evitarán la decepción. Pero esa forma de protegerse también les impide reconocer, recibir y cuidar lo bueno. La herida exagera el peligro y minimiza los recursos. Te muestra todo lo que puede salir mal, pero esconde lo que has aprendido. Te recuerda las veces que caíste, pero omite las veces que te levantaste. Te habla de quienes te abandonaron, pero ignora a quienes permanecieron. Te hace contar a los gigantes, pero no te permite recordar los mares que ya atravesaste. Los 10 espías dijeron, no podremos. Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión. Unos observaron el obstáculo y concluyeron derrota. El otro observó el obstáculo y recordó que el Dios que los había llevado hasta allí no los abandonaría delante de la siguiente dificultad. No era la presencia de gigantes lo que determinaba el futuro, sino la interpretación que hacían de ello. Por eso debes preguntarte, ¿por qué reaccionas así cuando algo bueno comienza? ¿Por qué cuando una persona te trata bien buscas inmediatamente una intención oculta? ¿Por qué cuando recibes una oportunidad comienzas a enumerar todas las razones por las que no funcionará? ¿Por qué saboteas aquello que habías pedido? ¿Por qué buscas señales de fracaso antes de permitirte avanzar? Tal vez porque el fracaso conocido te parece menos amenazante que una posibilidad nueva. Si algo sale mal, confirmas lo que ya creías. Pero si algo sale bien, tendrás que abandonar la identidad construida alrededor de la decepción. Tendrás que aprender nuevas respuestas. Tendrás que aceptar que no todas las personas son iguales y que no todas las historias terminan de la misma manera. Y lo nuevo también puede dar miedo. No porque sea malo, sino porque no puedes controlarlo con las reglas que aprendiste en el pasado. Por eso necesitas separar los hechos de las interpretaciones. Cuando el temor aparezca, detente y hazte 2 preguntas. ¿Qué está ocurriendo realmente y qué estoy suponiendo por miedo? El hecho puede ser esta persona pidió tiempo para pensar. La interpretación herida dice, ¿me abandonará? El hecho puede ser, cometí un error en esta nueva responsabilidad. La interpretación herida dice, nunca seré capaz. El hecho puede ser,
Este proyecto presenta dificultades. La interpretación herida dice todo terminará en fracaso. El hecho puede ser necesitamos conversar sobre nuestra relación. La interpretación herida dice ya no me ama. No tomes una decisión definitiva basándote en una interpretación que todavía no has comprobado. Habla, pregunta, escucha, examina los hechos. Ora con honestidad, busca consejo sabio, reconoce tus emociones sin entregarles el control absoluto. Y cuando exista un peligro verdadero, no lo espiritualices ni lo minimices. La fe no te obliga a permanecer en ambientes abusivos, ignorar amenazas ni exponerte nuevamente a quien ha demostrado ser peligroso. Josué y Caleb reconocieron que había gigantes. La diferencia fue que respondieron con discernimiento y fe, no con una mente gobernada por la esclavitud. Dios no te pide que cierres los ojos ante la realidad, te pide que no permitas que la herida sea la única voz interpretándola. Porque quizá la oportunidad que estás evitando no llegó para destruirte. Tal vez llegó para revelar cuánto has crecido y cuánto todavía necesitas sanar. Sin embargo, la mentalidad de esclavo no comenzó frente a los gigantes. Se formó durante años de dolor, humillación e impotencia. La mentalidad de esclavo no comenzó frente a los gigantes. Se formó durante años de dolor, humillación e impotencia. Por eso, cuando los espías regresaron de reconocer la tierra, no solamente hablaron de lo que habían visto afuera, sin darse cuenta revelaron lo que llevaban dentro. Números 13:33 registra una expresión dolorosa. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Observa lo que dijeron. No afirmaron solamente ellos son grandes, también dijeron nosotros somos pequeños. No se limitaron a describir la fuerza del enemigo, confesaron la debilidad con la que se percibían a sí mismos. Antes de ser derrotados en una batalla ya se habían reducido dentro de su propia mente. Los gigantes estaban afuera, pero la identidad de langosta estaba dentro. Ese era el enemigo más determinante. No la altura de los habitantes, ni la fortaleza de las ciudades, ni el tamaño de las murallas, sino la percepción deformada que el pueblo tenía de sí mismo. Porque cuando te percibes como insignificante, cualquier desafío parece invencible. Cuando crees que no tienes valor, cualquier rechazo parece confirmar tu identidad. Cuando piensas que eres incapaz, cualquier error se convierte en prueba de que nunca podrás avanzar. Egipto no solamente había explotado sus cuerpos, también había deformado la manera en que se veían. Durante generaciones fueron tratados como instrumentos de trabajo. Se les enseñó que su valor dependía de cuánto producían. Fueron reemplazados, humillados y sometidos. Vivieron bajo órdenes ajenas hasta olvidar que también podían decidir. Aprendieron a bajar la cabeza, a obedecer por miedo y a pensar que alguien más siempre tendría poder sobre ellos. Salieron de Egipto con sus pertenencias, pero también salieron llevando una imagen interior construida durante la esclavitud. Y aquí debes detenerte porque quizá te está sucediendo algo parecido. Tal vez saliste del lugar que te dañó, pero aún te observas con los ojos de quienes te hirieron. Alguien te dijo durante años que no era suficiente y ahora, aunque esa persona ya no esté, tú continúas repitiéndolo. Alguien se burló de tus capacidades y hoy eres tú quien se descalifica antes de intentarlo. Alguien te hizo sentir difícil de amar y por eso aceptas relaciones desiguales creyendo que nadie mejor elegirá quedarse contigo. La voz cambió de lugar. Antes venía desde afuera, ahora parece venir desde dentro. Y como la has escuchado durante mucho tiempo, ya no la reconoces como una herida. La llama realidad. Dices, me van a abandonar porque no soy suficiente. Pero que alguien te haya abandonado no demuestra que seas insuficiente. Revela una decisión que esa persona tomó, una limitación que tuvo, una relación que no pudo sostener. El abandono fue una experiencia dolorosa. No tiene autoridad para convertirse en la definición de tu valor. Dices, no puedo hacerlo porque siempre fracaso. Pero quizá no siempre fracasas. Tal vez tu mente ha reunido todos tus errores y ha ignorado cada ocasión en la que aprendiste. Perseveraste, ayudaste a alguien, resolviste una dificultad o comenzaste otra vez. Una experiencia repetida puede revelar un patrón que necesitas corregir, pero no es una sentencia irrevocable sobre tu futuro. Dices, tengo que complacer para que me amen. Entonces dices sí cuando quieres decir no. Aceptas responsabilidades que no te corresponden, ocultas tus necesidades, cambias tu opinión para evitar conflictos. Te conviertes en la versión que los demás desean porque temes que, si muestras quién eres realmente, dejarán de amar. Pero lo que recibes mediante la complacencia no siempre es amor. Algunas veces es aprobación condicionada a que sigas abandonándote a ti mismo. Y el precio de retener a todos puede ser perderte a ti. También piensas, si pongo límites me quedaré solo.
Por eso toleras desprecio, invasión, manipulación o irresponsabilidad. No porque no reconozcas que algo está mal, sino porque la soledad te parece más dolorosa que el maltrato conocido. Pero una relación que solamente permanece mientras no tengas límites no está amando tu persona completa, está disfrutando el acceso ilimitado que tiene a ti. Poner un límite saludable puede incomodar a otros, pero también revelará quién respeta tu dignidad y quién únicamente estaba cómodo con tu falta de voz. La mente herida interpreta el presente desde una identidad deformada, no pregunta solamente qué ocurrió, inmediatamente concluye, esto ocurrió porque hay algo malo en mí. Si alguien no responde, piensas, no soy importante. Si alguien te corrige, piensas, soy un fracaso. Si una relación termina, piensas, nadie podrá amarme. Si otra persona avanza primero, piensas, me estoy quedando atrás. Si cometes un error, piensas, nunca cambiaré. Observa que detrás de cada reacción existe una creencia acerca de quién eres. Esa creencia puede operar silenciosamente, pero dirige emociones, decisiones y relaciones. Por eso no es suficiente intentar controlar la reacción externa, necesitas llegar hasta la interpretación interior que la produce. Cuando sientas que una emoción desproporcionada está creciendo, toma papel y escribe, cuando sucede esto creo que significa que yo soy. Cuando no responden mi mensaje creo que significa que no soy importante. Cuando me corrigen creo que significa que soy incapaz. Cuando alguien necesita espacio creo que significa que soy fácil de abandonar. Cuando otra persona tiene éxito creo que significa que yo no tengo valor. Cuando alguien no necesita mi ayuda, creo que significa que ya no soy útil. No censures la respuesta, escríbela con honestidad. Allí puede estar la creencia escondida que alimenta la reacción. Después pregúntate, ¿quién me enseñó a mirarme de esta manera? ¿Qué experiencia convirtió esta idea en una supuesta verdad? ¿Esta creencia describe lo que realmente soy o solamente refleja lo que viví? Reconocer la raíz no significa culpar eternamente a quienes te hirieron. Significa dejar de continuar su trabajo dentro de ti. Tal vez ellos te menospreciaron, pero tú no tienes que seguir menospreciándote. Tal vez intentaron silenciarte, pero tú no tienes que continuar negando tu voz. Tal vez no supieron amarte, pero su incapacidad no demuestra que seas imposible de amar. Tal vez te trataron como si fueras reemplazable, pero no necesitas entrar en cada relación rogando que te elijan. Dios quiere restaurar algo más profundo que tus circunstancias. Quiere sanar la percepción desde la cual interpretas tu vida. Quiere que dejes de verte como esclavo cuando Él te está llamando a vivir como hijo. Quiere que dejes de considerarte una langosta cuando ya te ha confiado dignidad, responsabilidad y propósito. Esto no significa desarrollar una imagen arrogante de ti. Una identidad sana no afirma soy superior a todos. Afirma no soy menos humano, menos digno ni menos amado que los demás. Tengo limitaciones, pero también puedo aprender. He cometido errores, pero no soy únicamente mis errores. Tengo heridas, pero no soy solamente lo que me ocurrió. No entrarás con libertad en lo nuevo mientras continúes mirándote con los ojos de quienes te hirieron. Puedes cruzar una puerta diferente, pero si sigues creyendo que no mereces estar allí, terminarás escondiéndote, comparándote o saboteándote. Puedes comenzar una relación saludable, pero si te consideras indigno de amor, exigirás pruebas constantes o aceptarás menos de lo que es sano. Puedes recibir una oportunidad, pero si continúas sintiéndote incapaz, vivirás con miedo de ocupar el lugar que te fue confiado. Por eso Dios no quiere trabajar solamente con lo que tienes delante, también quiere transformar la imagen que llevas dentro. Pero la mente herida no daña solamente a quien la lleva. Con el tiempo termina afectando el ambiente, la familia y las relaciones. La mente herida no daña solamente a quien la lleva. Con el tiempo termina afectando el ambiente, la familia y las relaciones. Porque lo que no expresas con palabras sanas suele aparecer en tu manera de reaccionar. El dolor que no reconoces puede convertirse en control. El miedo que no confiesas puede transformarse en crítica. El abandono no procesado puede producir dependencia. La ira acumulada puede convertirse en distancia o violencia emocional. Y entonces termina hablando tu herida en conversaciones donde debía hablar tu amor. No querías lastimar, pero lastimaste. No querías repetir la historia, pero comenzaste a usar palabras que alguna vez te hirieron. No querías parecerte a quien te dañó, pero bajo presión reaccionaste de la misma manera. Hebreos 12:15 advierte que una raíz de amargura puede brotar y causar daño a muchos. La raíz está escondida, pero su fruto aparece en el trato diario. Nadie ve directamente lo que llevas enterrado, pero todos sienten sus consecuencias cuando brota mediante tus palabras, decisiones y silencios. Hay padres que aman profundamente a sus hijos,
pero los corrigen desde el miedo y no desde la sabiduría. Como sufrieron carencias, necesitan controlar cada decisión de sus hijos. Como ellos se equivocaron en su juventud, no permiten que sus hijos desarrollen criterios ni asuman responsabilidades. Como fueron abandonados, interpretan la independencia de un hijo adulto como falta de amor. Dicen, quiero evitarte el sufrimiento que yo viví, pero el consejo se convierte en presión, la protección se convierte en invasión. Y cuando el hijo intenta establecer una frontera saludable, responden con culpa, después de todo lo que hice por ti, así me pagas. Eso ya no es cuidado, es miedo intentando retener a una persona. Un padre sano guía, corrige y advierte, pero también reconoce que los hijos no son una extensión de su vida. No fueron entregados para reparar sus frustraciones ni para llenar eternamente su soledad. Si cada decisión diferente de tu hijo te parece una traición, quizá no estás reaccionando solamente a lo que él hace. Tal vez estás respondiendo al temor de dejar de sentirte necesario. También hay parejas que vigilan porque fueron traicionadas. Quizá la traición ocurrió en esta relación y la confianza necesita reconstruirse con verdad, transparencia, cambios comprobables y tiempo. O quizá sucedió en una relación anterior, pero la persona actual está viviendo bajo sospecha por algo que nunca hizo. Cada demora se convierte en interrogatorio, cada mensaje despierta una acusación, cada amistad parece una amenaza. La persona herida revisa, persigue y exige explicaciones constantes porque piensa, si permanezco alerta no volverán a engañarme. Pero la vigilancia continua no produce seguridad interior. Puede revelar información, pero no sana la herida que te hace sentir permanentemente amenazado. Y es importante decirlo con claridad. Si hay señales reales de engaño, manipulación o abuso, no debes ignorarlas en nombre de la fe. La confianza no se exige, se construye. El perdón no elimina la necesidad de responsabilidad, pero tampoco es justo declarar culpable a una persona diferente por el delito emocional de alguien que formó parte de tu pasado. Otros castigan mediante el silencio porque nunca aprendieron a conversar. Cuando algo les duele, desaparecen emocionalmente, dejan de responder, retiran el afecto, evitan toda conversación y esperan que la otra persona adivine qué hizo. Dicen, prefiero callar para no discutir, pero el silencio se convierte en un instrumento de castigo. No todo silencio es paz. Hay silencios que ayudan a calmarse y ordenar los pensamientos. Pero también existen silencios que buscan producir ansiedad, culpa y sometimiento en la otra persona. Quizá en tu casa nadie sabía conversar, los problemas se resolvían gritando o fingiendo que nada había ocurrido. Nunca viste a un adulto decir, esto me dolió, pero quiero hablarlo sin destruirte. Por eso hoy sabes sentir, pero no sabes explicar lo que sientes. Sin embargo, no haber aprendido una comunicación saludable no significa que no puedas aprenderla ahora. Puedes decir, necesito un momento porque estoy muy alterado, pero no quiero castigarte. Volveremos a conversar cuando pueda hacerlo con respeto. Eso no es huir. Es asumir responsabilidad por tu estado emocional sin abandonar a la otra persona en la incertidumbre. Hay quienes exigen pruebas constantes de amor porque llevan una profunda herida de abandono. Necesitan que les respondan inmediatamente, quieren escuchar todos los días que son importantes, se sienten amenazados cuando la otra persona disfruta tiempo con familiares o amigos. Interpretan cualquier límite como desinterés. Y si no reciben la seguridad que necesitan, provocan una crisis para comprobar si la otra persona luchará por quedarse. No es que deseen destruir la relación, intentan confirmar que no serán abandonados, pero aquello que hacen para retener a la persona puede terminar agotándola y alejándola. El amor no puede vivir eternamente rindiendo exámenes para pagar una deuda que no contrajo. También hay líderes que controlan porque temen perder relevancia. No preparan a otros porque sienten que podrían reemplazarlos. No permiten preguntas porque confunden cuestionamiento con deslealtad. Necesitan ser consultados para cada decisión. Utilizan la culpa, la autoridad o incluso el lenguaje espiritual para mantener a las personas dependientes. Dicen que están protegiendo la visión, pero quizás están protegiendo su posición. Cuando tu identidad depende de que otros te necesiten, su crecimiento puede parecerte una amenaza. Esto puede ocurrir en una iglesia, en una familia, en una empresa o en cualquier espacio de responsabilidad. Una autoridad sana no produce dependencia emocional, desarrolla personas capaces de crecer, decidir y asumir sus propias responsabilidades.
Santiago 1 nos llama a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira humana no produce la justicia de Dios. Esto no significa negar el enojo, significa no permitir que el enojo decida cómo tratarás a una persona. Puedes estar herido y aún así elegir no humillar. Puedes estar en desacuerdo y aún así escuchar. Puedes establecer un límite sin insultar. Puedes corregir sin destruir la dignidad. Puedes retirarte de una situación peligrosa sin utilizar la venganza. Aquí necesitamos aceptar una verdad incómoda. Haber sido herido explica ciertas reacciones, pero no las justifica indefinidamente. Lo que viviste importa. Tu historia merece ser escuchada. Si sufriste abandono, traición, violencia o abuso, no eres responsable de la decisión que otra persona tomó para dañarte. No debes cargar una culpa que no te corresponde, pero sí eres responsable de lo que haces con esa herida ahora. No eres culpable de haber aprendido a defenderte en un ambiente peligroso, pero ahora eres responsable de reconocer cuando esa defensa está hiriendo a personas que no te están atacando. No eres culpable de que alguien traicionara tu confianza, pero eres responsable de no convertir la sospecha en la forma permanente de tratar a todos. No eres culpable de haber crecido entre gritos, pero eres responsable de buscar ayuda y aprender a comunicarte sin reproducir esa violencia. No eres culpable de que te abandonaran, pero eres responsable de no manipular a quienes permanecen para asegurarte de que nunca se vayan. Por eso quiero hacerte una pregunta que requiere mucha honestidad. ¿A quién estás haciendo pagar por algo que otra persona te hizo? ¿Tu pareja está pagando por una traición anterior? ¿Tus hijos están pagando por los errores de tus padres? ¿Tus amigos están pagando por quienes revelaron tus secretos? ¿Las personas que diriges están pagando por el miedo que tienes a dejar de ser importante? ¿Quién recibe hoy la dureza que nació en una historia de la que ni siquiera formó parte? No respondas con una explicación inmediata, permite que la pregunta te confronte. Tal vez necesites reconocer una conducta concreta, no digas únicamente perdóname si te hice sentir mal, nombra lo que hiciste. Te vigilé porque tuve miedo, te castigué con mi silencio, intenté controlar tus decisiones. Levanté la voz y te humillé. Exigí que demostraras constantemente que me amabas. Interpreté tus límites como abandono. Después pide perdón sin añadir una excusa. Puedes explicar el origen de tu reacción más adelante, pero no utilices tu dolor para evitar asumir el daño. Decir reaccioné así porque me hirieron explica el contexto. Decir por eso tú tienes que soportarlo convierte la herida en permiso para continuar. Comienza una conversación honesta. Pregunta, ¿cómo te han afectado mis reacciones? ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿En qué momento sientes que dejo de escuchar? Y cuando te respondan, no te defiendas inmediatamente, escucha. Es posible que oír la verdad duela, pero esa verdad puede convertirse en el comienzo de una relación diferente. Tu herida merece compasión, pero las personas que te aman también merecen no ser heridas por ella. Asumir responsabilidad no significa condenarte, significa recuperar la capacidad de elegir una respuesta diferente. Asumir responsabilidad no significa condenarte, significa recuperar la capacidad de elegir una respuesta diferente. Eso era precisamente lo que Israel necesitaba comprender. En Números 14, después de escuchar el informe negativo de los 10 espías, el pueblo comenzó a llorar, murmurar y hablar de regresar a Egipto. Dijeron, designemos un capitán y volvámonos. Aquello parece absurdo. Egipto había sido el lugar de su esclavitud. Allí los habían explotado, humillado y tratado con crueldad. Habían clamado durante años pidiendo libertad. Dios respondió, abrió el mar, quebró el poder de Faraón y los condujo hacia una tierra nueva. Pero cuando la libertad les exigió valentía, comenzaron a idealizar aquello de lo que habían escapado. No querían realmente regresar a los látigos, querían regresar a lo conocido. Egipto era doloroso pero predecible. La tierra prometida era buena pero desconocida. En Egipto sabían cómo sobrevivir. En la nueva tierra tendrían que aprender a vivir como un pueblo libre, tomar decisiones, enfrentar desafíos y asumir responsabilidad. Y algunas veces la libertad asusta porque ya no puedes culpar a tus cadenas por cada decisión. Israel prefirió durante aquel momento un dolor conocido antes que un futuro que exigía fe y madurez. No porque Egipto hubiera cambiado, sino porque el temor distorsionó sus recuerdos. La mente herida puede hacerte extrañar aquello que casi te destruyó. Te hace recordar los momentos de afecto y olvidar la manipulación. Te recuerda las promesas y esconde las amenazas. Te muestra la compañía, pero no la ansiedad constante. Te hace pensar en las pocas ocasiones en que todo parecía estar bien y minimiza el patrón que repetidamente te hizo daño. Entonces dices, tal vez no era tan malo. Quizá exageré.
esta vez será diferente. Yo también tuve la culpa. Y es verdad que necesitas asumir tus errores, pero responsabilizarte por tu conducta no significa cargar con la responsabilidad de la violencia, el abuso o la manipulación de otra persona. Hay ambientes a los que no debes regresar solamente porque te resultan familiares. Hay personas que salen físicamente de una relación destructiva, pero regresan emocionalmente cada vez que sienten soledad. No vuelven porque el patrón haya cambiado. Vuelven porque todavía no saben cómo sostener la libertad sin aquella dinámica. El caos les resulta conocido. La paz, en cambio, les produce ansiedad. Cuando nadie está controlándolas, sienten que a nadie le importan. Cuando no hay una discusión, piensan que la relación se ha enfriado. Cuando alguien respeta sus límites, confunden ese respeto con falta de interés. Han vivido tanto tiempo entre intensidad, reconciliaciones dramáticas y nuevas rupturas que una relación estable les parece vacía. Pero la intensidad no siempre es intimidad. Los celos no siempre son amor. La necesidad no siempre es compromiso. Y que una persona tema perderte no significa que sepa cuidarte. Tal vez dices, siempre vuelvo porque amo, pero algunas veces vuelvo porque amo significa vuelvo porque todavía temo descubrir quién soy sin esta dinámica. Temes estar solo, temes comenzar de nuevo, temes reconocer cuánto tiempo invertiste, temes aceptar que la otra persona quizá nunca se convertirá en quien prometió ser, temes que poner un límite te haga parecer cruel. Y el miedo te mantiene llamando esperanza a una repetición que no presenta evidencia real de cambio. Esto no sucede solamente en relaciones de pareja, también puede aparecer en hábitos, dependencias, amistades, ambientes familiares y formas de reaccionar. Prometes no volver a explotar, pero no buscas ayuda para comprender tu ira. Dices que dejarás de controlar, pero sigues exigiendo acceso a decisiones que no te corresponden. Afirmas que deseas una relación diferente, pero eliges repetidamente personas emocionalmente inaccesibles. Quieres salir de una dependencia, pero mantienes abiertas las mismas puertas, conversaciones y ambientes que te llevan de regreso. Deseas paz, pero sigues alimentando pensamientos, contactos y rutinas que fortalecen el caos. No basta con llorar por el patrón. Necesitas interrumpirlo. Josué y Caleb confrontaron al pueblo y dijeron, no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de esta tierra. No estaban despreciando el temor de Israel. Estaban revelando lo que ese temor comenzaba a producir. El miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en una autoridad. Primero les mostró los gigantes, después deformó su identidad. Luego los hizo dudar de la promesa. Finalmente intentó conducirlos de regreso a la esclavitud. Esto es lo que sucede cuando no confrontas una herida, comienza pidiendo comprensión y termina exigiendo obediencia. Dios comprende tu dolor, pero no entregará tu futuro al gobierno de ese dolor. Dios no minimiza lo que viviste. Él conoce las noches en las que lloraste, las palabras que te destruyeron y las ocasiones en las que tuviste que sobrevivir con muy pocos recursos. Sabe lo que no pudiste contar. Conoce aquello que los demás juzgaron sin comprender. Pero su compasión no consiste en ayudarte a permanecer eternamente en la misma condición. Su amor te consuela y también te llama a levantarte. Te recibe con ternura, pero también confronta lo que está destruyendo tu capacidad de avanzar. Dios te ama demasiado como para consolar una versión de ti que se niega a crecer. No porque esa versión no merezca amor, sino porque fue creada para sobrevivir a una temporada, no para gobernar toda tu vida. Por eso hoy debes responder algunas preguntas con absoluta honestidad. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué conducta sabes que te daña, pero continúas tolerando por temor a quedarte solo? ¿Qué sigues justificando porque reconocer la verdad te obligaría a tomar una decisión? ¿Qué necesitas soltar? Una relación, una expectativa, la necesidad de recibir una explicación, la fantasía de que alguien cambiará sin asumir responsabilidad, la culpa de no haber podido salvar a todos. ¿Qué puertas sigues dejando abiertas? Tal vez bloqueas a una persona, pero vuelves a buscarla cuando sientes soledad. Dices que cerrarás el ciclo, pero revisas constantemente su vida. Decides abandonar un hábito, pero conservas aquello que facilita la recaída. Pides libertad, pero sigues alimentando secretamente lo que te mantiene atado. Y sobre todo, ¿qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? Quizás has estado pidiéndole que cambie a tu pareja, pero Él quiere confrontar tu dependencia. Le pides que cambie a tus hijos, pero quiere sanar tu necesidad de controlarlos. Le pides que elimine a todos tus enemigos, pero desea enseñarte a no construir tu identidad alrededor de la aprobación. Le pides una relación nueva, pero quiere enseñarte a reconocer por qué aceptaste repetidamente lo que te hacía daño. Le pides que abra una puerta, pero primero desea trabajar en la parte de ti que siempre huye cuando aparece una responsabilidad.
La confrontación de Dios no llega para humillarte, llega para devolverte lo que el dolor intentó quitarte, la capacidad de elegir. Mientras digas no puedo evitarlo porque así soy, entregas tu autoridad al patrón. Cuando reconoces esto es lo que aprendí, esto es lo que hago y esto es lo que debo cambiar, recuperas la posibilidad de responder de otra manera. Ahora necesitas definir una decisión concreta que interrumpa el ciclo. No una intención general. No solamente voy a cambiar qué harás de manera diferente. Tal vez necesitas establecer un límite y comunicarlo con claridad. Quizá debes dejar de castigar con silencio y aprender a pedir tiempo sin abandonar emocionalmente a la otra persona. Puede que necesites terminar una conducta de vigilancia y buscar ayuda para trabajar la inseguridad que la alimenta. Tal vez debes hablar con un consejero, un pastor responsable o un profesional de la salud mental. Quizá necesitas dejar de regresar a un ambiente inseguro. Si existe violencia, amenaza, coerción o abuso, busca protección y apoyo especializado. No enfrentes solo una situación peligrosa ni anuncies decisiones que puedan aumentar el riesgo sin contar antes con una red segura. La fe no exige que permanezcas disponible para quien continúa dañándote. Perdonar no significa restablecer automáticamente el acceso, y esperar restauración no significa ignorar la ausencia de arrepentimiento, responsabilidad y cambios sostenidos. Pero tampoco utilices los errores ajenos para evitar mirar lo que te corresponde transformar. Puedes establecer límites frente al daño de otros y al mismo tiempo trabajar en tus propias reacciones. Ambas cosas pueden ser necesarias. Hoy no puedes cambiar toda tu historia, pero sí puedes tomar una decisión que deje de repetirla. Puedes cerrar una puerta, puedes pedir ayuda, puedes decir la verdad, puedes dejar de justificar una conducta, puedes disculparte sin excusas. Puedes retirar tu vida de un ambiente que sigue destruyéndote. Puedes comenzar a hacer algo diferente aunque todavía sientas miedo. Porque la valentía no consiste en dejar de sentir temor, consiste en negarte a permitir que el temor siga eligiendo por ti. La confrontación abre los ojos, pero la transformación necesita algo más que reconocer el problema. Necesita renovar la manera de pensar. La confrontación abre los ojos, pero la transformación necesita algo más que reconocer el problema. Necesita renovar la manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observa que el texto no habla solamente de modificar algunas conductas. Habla de transformación y conecta esa transformación con una mente que aprende a pensar de una manera diferente. Porque puedes contener una reacción durante algún tiempo y continuar creyendo la mentira que la produce. Puedes controlar tus palabras, pero seguir sintiéndote rechazado. Puedes dejar de revisar el teléfono de tu pareja, pero continuar convencido de que todos terminarán traicionándote. Puedes evitar una explosión de ira, pero seguir interpretando cualquier desacuerdo como una humillación. Puedes asistir a la iglesia, escuchar mensajes, cantar, orar y todavía responder desde una conclusión que nació durante el momento más doloroso de tu vida. La renovación no consiste simplemente en repetir frases positivas frente a un espejo. Tampoco significa negar lo ocurrido, fingir que no dolió o llamar buena a una experiencia destructiva. La verdad no necesita falsificar tu historia para sanar tu mente. Dios no busca borrar tu memoria, busca quitarle autoridad al dolor. Recordarás algunas cosas, pero ya no tendrás que reaccionar como si estuvieran sucediendo nuevamente. Podrás contar tu historia sin regresar emocionalmente a ella. Podrás reconocer una señal de peligro sin asumir que todas las personas son peligrosas. Podrás sentir temor sin convertirlo inmediatamente en una decisión. Sanar no es olvidar lo que ocurrió, es dejar de obedecer todo lo que el dolor te enseñó. El dolor pudo enseñarte que nadie es confiable. La verdad te enseña que debes desarrollar discernimiento porque no todas las personas son iguales. El dolor pudo enseñarte que necesitas complacer para ser amado. La verdad te recuerda que el amor sano no exige que desaparezcas para conservar una relación. El dolor pudo enseñarte que poner límites te convierte en una mala persona. La verdad te muestra que un límite puede proteger la dignidad, la responsabilidad y la paz. El dolor pudo decirte que un error demuestra que eres un fracaso. La verdad te enseña que un error puede confrontarte, corregirte y hacerte crecer sin definir toda tu identidad. Pero reemplazar esas mentiras requiere atención. No puedes transformar un pensamiento que nunca te detienes a examinar.
Por eso necesitas aprender a observar lo que sucede dentro de ti, no para vivir obsesionado contigo mismo, sino para dejar de reaccionar automáticamente. Primero pregúntate qué estoy pensando. No solamente qué estoy sintiendo, busca la frase que acompaña la emoción. Quizás sientes ansiedad porque estás pensando, algo malo va a ocurrir. Sientes ira porque piensas, no me respetan. Sientes desesperación porque piensas, si esta persona se va no podré continuar. Sientes vergüenza porque piensas, si cometo un error todos descubrirán que no valgo. Después pregunta, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Existe evidencia real en el presente? ¿Alguien dijo claramente aquello que estoy suponiendo? ¿O esta conclusión se parece a algo que aprendí durante una etapa anterior? Luego observa qué emoción produce ese pensamiento: miedo, ira, vergüenza, celos, tristeza, impotencia. La emoción no es tu enemiga. Puede ofrecer información importante. El problema surge cuando aceptas sin examinar la interpretación que la acompaña. Después reconoce qué conducta provoca. Cuando crees que te abandonarán, persigues, controlas o te vas primero. Cuando piensas que no te respetan, levantas la voz. Cuando sientes que no eres suficiente, te comparas o trabajas hasta agotarte. Cuando crees que expresar una necesidad causará rechazo, guardas silencio hasta llenarte de resentimiento. Finalmente pregunta, ¿qué verdad debe reemplazar esta conclusión? No busques una frase exagerada que tu mente no pueda sostener. Busca una verdad concreta, responsable y bíblicamente sana. Por ejemplo, aparece este pensamiento: si digo lo que necesito, me rechazarán. Tal vez su raíz está en experiencias de abandono. En otro momento intentaste expresar tus necesidades y te ignoraron, se burlaron de ti o utilizaron tu vulnerabilidad en tu contra. Entonces aprendiste a callar, pero el silencio no eliminó la necesidad. La necesidad se convirtió en resentimiento. Esperaste que los demás adivinaran lo que te ocurría. Y cuando no lo hicieron, te distanciaste, explotaste o intentaste manipularlos para recibir lo que no te atreviste a pedir. La nueva verdad puede ser: puedo expresar lo que necesito con claridad y respeto. La otra persona tiene derecho a responder y su respuesta no determina mi valor. Observa que esa verdad no promete que nunca serás rechazado. No puedes controlar la respuesta de los demás, pero sí afirma que puedes hablar sin abandonarte y que un rechazo no tiene autoridad para definir quién eres. La nueva respuesta sería decir: necesito hablar contigo. Cuando ocurrió esto me sentí de esta manera. No quiero acusarte, pero sí necesito que encontremos una forma distinta de manejarlo. Eso es renovar la mente. No solamente pensar diferente, sino practicar una respuesta coherente con la nueva verdad. Porque la oración debe ir acompañada de obediencia y aprendizaje. Puedes orar: Señor, quita mi ira, pero también necesitas aprender a detener una conversación antes de destruirla. Puedes pedir: sana mi inseguridad, pero debes dejar de alimentar la vigilancia que fortalece esa inseguridad. Puedes clamar: libérame de la dependencia, pero también necesitas soportar la incomodidad de estar solo sin regresar inmediatamente a la misma relación destructiva. Puedes pedir restauración familiar, pero tendrás que aprender a escuchar, pedir perdón, respetar límites y abandonar la necesidad de ganar cada discusión. Hay milagros que comienzan con una oración y continúan mediante muchas decisiones pequeñas. Dios puede tocar profundamente tu corazón en un momento, pero la renovación de tu mente también ocurre cuando practicas la verdad al día siguiente, cuando vuelve a aparecer el antiguo temor. En ese proceso no necesitas caminar solo. El acompañamiento pastoral responsable puede ayudarte a discernir, orar y ordenar decisiones. Una comunidad madura puede mostrarte maneras más saludables de relacionarte, y la terapia profesional puede ser necesaria cuando existen heridas profundas, trauma, ansiedad persistente, depresión, dependencia, violencia o patrones que no has logrado cambiar por tu cuenta. Buscar ayuda no significa falta de fe, puede ser una expresión de humildad y responsabilidad. No todo puede resolverse en una conversación, no toda herida desaparece después de una oración. Hay procesos que requieren tiempo, seguridad, acompañamiento y perseverancia. También debes recordar algo fundamental: sanar no te obliga a reconciliarte con una persona peligrosa. Perdonar no significa entregar nuevamente acceso a quien no muestra arrepentimiento ni cambios sostenidos. Renovar la mente no significa convencerte de que un ambiente abusivo es seguro. La fe no te pide ignorar amenazas, violencia, coerción o manipulación.
Si estás en una situación de peligro, busca apoyo especializado y una red segura. No enfrentes a solas a una persona violenta ni tomes medidas que puedan aumentar el riesgo sin orientación adecuada. La reconciliación necesita verdad, responsabilidad, seguridad y participación de ambas partes. La sanidad, en cambio, puede comenzar dentro de ti aunque la otra persona nunca reconozca lo que hizo. No necesitas esperar que alguien cambie para comenzar a renovar tu manera de pensar. Puedes iniciar un ejercicio práctico. Durante los próximos días, prepara un registro de renovación. Cada vez que tengas una reacción intensa, escribe 5 cosas. Primero, la reacción. Me alejé, ataqué, controlé o me quedé paralizado. Segundo, el pensamiento automático. Me van a dejar, no soy suficiente, debo defenderme. Tercero, la herida relacionada. Abandono, humillación, traición, rechazo o pérdida. Cuarto, la verdad que necesitas recordar. Puedo preguntar antes de suponer, mi valor no depende de esta respuesta. Puedo poner un límite sin destruir. Quinto, la respuesta saludable que elegirás. Conversar, pedir tiempo, buscar ayuda, expresar una necesidad o retirarte con respeto de una situación insegura. Al principio quizás reconozcas el patrón después de reaccionar. No te rindas. Luego comenzarás a identificarlo mientras ocurre. Con el tiempo podrás reconocerlo antes de actuar. Eso también es crecimiento. No perfección inmediata, sino una conciencia cada vez más profunda y una capacidad cada vez mayor para elegir. La mentira dirá, nunca cambiarás. La verdad responderá, estoy aprendiendo a reaccionar de una manera nueva. La vergüenza dirá, mira cuánto te falta. La verdad responderá, también puedo reconocer cuánto he avanzado. El temor dirá, debes controlarlo todo. La verdad responderá, puedo actuar responsablemente sin intentar gobernar lo que no me corresponde. Cuando la verdad comienza a ordenar tu interior, ya no necesitas relacionarte desde el temor. Puedes establecer límites desde una identidad sana. Cuando la verdad comienza a ordenar tu interior, ya no necesitas relacionarte desde el temor. Puedes aprender a amar sin perderte y establecer límites sin odiar, porque la sanidad interior no se demuestra únicamente en lo que sientes durante la oración. También se revela en la manera en que hablas, corriges, perdonas y respondes cuando alguien intenta cruzar una frontera importante. Una persona restaurada no deja de amar. Aprende a amar de una manera que no destruya su dignidad ni alimente la irresponsabilidad de los demás. Durante mucho tiempo quizá confundiste amor con disponibilidad absoluta. Pensabas que amar significaba responder siempre, resolver todos los problemas, prestar dinero aunque comprometieras tus necesidades, tolerar faltas de respeto y permanecer en cualquier relación para demostrar fidelidad. Pero amar no significa rescatar a todos. Hay personas que no quieren asumir las consecuencias de sus decisiones, quieren que tú las elimines. Prometen cambiar, pero esperan que continúes pagando sus deudas, justificando sus ausencias, escondiendo sus errores y reparando todo lo que destruyen. Cada vez que intentas retirarte te dicen, si me amaras me ayudarías. Pero algunas veces la ayuda que una persona necesita no es que la rescates nuevamente, es que permitas que enfrente la responsabilidad que ha evitado. Gálatas 6:5 dice que cada uno llevará su propia carga. Eso significa que existen responsabilidades que no puedes asumir por otra persona. Puedes acompañar, orientar y sostener en un momento de debilidad, pero no puedes vivir permanentemente la vida que alguien más se niega a vivir. Ayudar no es reemplazar, acompañar no es controlar, amar no es hacerte responsable de decisiones que no tomas. Una mente herida suele moverse entre dos extremos, pone límites como venganza o no pone ninguno por miedo. Cuando pone límites como venganza no busca protección sino castigo. Dice, ahora sentirás lo que yo sentí, bloquea para provocar ansiedad, se aleja para obligar al otro a perseguirla, retira el afecto para obtener sometimiento. Amenaza con irse cada vez que no consigue lo que desea. Eso no es un límite, es una estrategia de control. Un límite sano no dice, voy a hacerte sufrir hasta que cambies. Dice, esto es lo que no puedo seguir aceptando y esta es la decisión responsable que tomaré si continúa. El otro extremo es no poner ningún límite por miedo. Toleras insultos para evitar una discusión, aceptas invasiones porque temes parecer egoísta, permites que familiares decidan sobre tu matrimonio, tus hijos, tu tiempo o tus finanzas. Dices sí, mientras por dentro acumulas cansancio y resentimiento. Después explotas y nadie comprende por qué, porque nunca comunicaste con claridad aquello que necesitabas. Mateo 5:37 enseña, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no.
Una relación saludable necesita palabras claras, no un sí pronunciado con los labios mientras el corazón está lleno de enojo. No un no ambiguo que esperas que los demás interpreten. Claridad. Decir no puede ser una expresión de salud y responsabilidad. No puedo asumir esa tarea. No aceptaré que me hables con insulto. No te prestaré más dinero mientras continúes evitando responsabilidad. No conversaré mientras haya amenazas. Retomaremos cuando podamos hacerlo con respeto. No regresaré a esa relación sin evidencia de cambios reales y sostenidos. No permitiré que utilices a mis hijos para presionarme. Un límite sano no necesita humillar, no requiere un discurso cruel ni una colección de amenazas. Necesita ser específico, comprensible y coherente. Poner límites tampoco significa que dejarás de sentir culpa inmediatamente. Si durante años te enseñaron que tu valor dependía de complacer, decir no puede hacerte sentir como una mala persona. Pero sentir culpa no prueba necesariamente que estés actuando mal. Algunas veces significa que estás haciendo algo nuevo que contradice un patrón antiguo. Debes aprender a distinguir entre la culpa que corrige una conducta dañina y la culpa aprendida que aparece cada vez que dejas de abandonarte a ti mismo. También necesitas comprender que perdonar no significa volver a la misma dinámica. Puedes renunciar a la venganza sin restaurar automáticamente la confianza. Puedes dejar de alimentar el odio y mantener una distancia necesaria. Puedes desear que una persona cambie sin permitir que continúe teniendo acceso a las áreas que destruyó. El perdón puede ser una decisión personal. La reconciliación necesita la participación responsable de ambas partes. Para que una relación sea restaurada no bastan las palabras perdóname, deben existir verdad, arrepentimiento, reparación cuando sea posible, respeto a los límites y cambios sostenidos. Si la persona se molesta porque ya no puede tratarte como antes, eso no demuestra que tu límite sea incorrecto, puede significar que se había beneficiado de tu falta de límites. Tener compasión tampoco significa tolerar abuso. Puedes comprender que alguien también tiene heridas y al mismo tiempo reconocer que sus heridas no le dan derecho a maltratarte. Puedes orar por una persona desde la distancia. Puedes perdonar sin volver a una casa, relación o ambiente inseguro. No necesitas exponer nuevamente tu integridad emocional o física para demostrar que eres espiritual. Si existen amenazas, agresiones, coerción, vigilancia extrema o violencia, busca ayuda especializada y una red segura. No anuncies decisiones que puedan aumentar el peligro sin contar antes con apoyo y orientación. Una mente restaurada establece límites para proteger la dignidad, la verdad y la paz. Esto debe comenzar dentro de la familia. Hay padres que necesitan dejar de controlar a sus hijos adultos. Puedes aconsejar, expresar preocupación y compartir experiencia, pero no debes utilizar dinero, enfermedad, silencio o culpa para gobernar sus decisiones. Tus hijos pueden amarte profundamente y aún así construir una vida que no gira alrededor de ti. Soltarlos no significa dejar de ser importante, significa aceptar que tu función debe madurar con la etapa. También debes renunciar a frases como, después de todo lo que hice por ti. El sacrificio de un padre no debe convertirse en una deuda emocional que los hijos nunca pueden terminar de pagar. En la familia también es necesario conversar sin humillar. Corregir una conducta no exige atacar la identidad. No es lo mismo decir, esto que hiciste necesita cambiar, que afirmar, nunca haces nada bien. Una conversación busca restaurar. La humillación intenta dominar. Renuncia al favoritismo. No compares a tus hijos, hermanos o familiares para provocar competencia. No utilices a una persona como ejemplo para disminuir a otra y abandona el silencio punitivo. Si necesitas tiempo para calmarte, comunícalo y regresa a la conversación. No obligues a tu familia a vivir adivinando cuándo volverás a ofrecerles afecto. En la pareja, una mente sana aprende a expresar necesidades sin exigir que el otro las adivine. Puedes decir, necesito más tiempo de calidad contigo. Esto que ocurrió afectó mi confianza. Necesito que compartamos esta responsabilidad. Hablar desde la honestidad no garantiza que recibirás inmediatamente la respuesta deseada, pero evita que el resentimiento crezca dentro de un silencio cargado. También debes asumir tus errores. No digas, perdóname, pero tú me provocaste. No conviertas la disculpa en una acusación. Puedes reconocer lo que la otra persona hizo en otra parte de la conversación, pero primero hazte responsable de tu conducta. Y necesitas distinguir entre una crisis reparable y un patrón destructivo.
Una crisis puede incluir errores, tensión y dolor, pero también disposición a escuchar, asumir responsabilidad y buscar ayuda. Un patrón destructivo repite el daño, niega los hechos, culpa a la víctima, rompe los acuerdos y exige perdón sin transformación. No toda relación difícil debe terminar, pero no toda relación debe conservarse de la misma manera. Se necesita discernimiento, evidencia, tiempo y muchas veces acompañamiento responsable. Por eso tu aplicación práctica no será decir simplemente voy a poner más límites, elige uno. ¿Qué conducta específica no puede continuar? ¿Qué necesitas comunicar? ¿Qué harás si vuelve a ocurrir? Exprésalo sin insultar, amenazar ni intentar controlar la respuesta. Cuando levantas la voz y me insultas, detendré la conversación. Podemos retomarla cuando exista respeto. Te amo, pero no puedo seguir resolviendo las consecuencias de decisiones que te corresponde asumir. No voy a responder mensajes durante mi horario de descanso, salvo que exista una emergencia real. Quiero restaurar nuestra relación, pero la confianza necesitará transparencia, responsabilidad y tiempo. Después mantén coherencia. Un límite que anuncias repetidamente pero nunca sostienes se convierte en una petición que los demás aprenden a ignorar. Y recuerda, un límite no existe para gobernar lo que otro hará. Define lo que tú harás para proteger lo que te corresponde cuidar. No necesitas convertirte en una persona dura para dejar de ser una persona manipulable. Puedes ser amable y firme, puedes perdonar y mantener distancia, puedes tener compasión sin rescatar, puedes amar a alguien y reconocer que no puedes continuar participando en la misma dinámica. Pero para entrar realmente en lo nuevo, no basta con establecer límites hacia afuera. También debes despedirte de ciertas versiones de ti. Para entrar verdaderamente en lo nuevo, no basta con establecer límites hacia afuera. También debes despedirte de ciertas versiones de ti. Hay formas de pensar que te acompañaron durante años, hábitos que desarrollaste para sobrevivir, relaciones que sostenías por miedo, expectativas familiares que cargaste como si fueran mandamientos, narrativas que repetiste tantas veces que terminaron convirtiéndose en tu identidad. Tal vez todo eso explica cómo llegaste hasta aquí, pero no todo puede continuar contigo. Isaías 43 anuncia: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esto no es una orden para borrar la memoria ni negar la historia. Dios mismo había enseñado a Israel a recordar sus obras. El llamado es a no permanecer detenido interpretando todo lo nuevo desde lo que ya terminó. Puedes recordar sin vivir atrapado. Puedes aprender sin convertir la experiencia en una prisión. Puedes honrar una etapa sin intentar prolongarla cuando su propósito terminó. Porque lo nuevo puede estar brotando delante de ti y aún así pasar inadvertido si toda tu atención permanece atrapada en lo que perdiste. Hay personas que no pueden avanzar porque todavía esperan una explicación. Necesitan saber por qué alguien las abandonó, por qué fueron traicionadas, por qué no las eligieron, por qué Dios permitió que una puerta se cerrara, por qué después de haber dado tanto recibieron tan poco. Y es comprensible que desees respuestas. Lo que sucedió te confundió y tu mente intenta organizar la historia. Sin embargo, algunas explicaciones nunca llegarán. Otras llegarán, pero no serán suficientes para reparar lo que se rompió. La persona que te hirió quizá nunca tendrá la madurez necesaria para reconocerlo. Tal vez ofrecerá una explicación que proteja su imagen. Puede que nunca escuches las palabras que esperabas. Si conviertes esa respuesta en una condición para sanar, continuarás entregándole a alguien del pasado autoridad sobre tu futuro. No siempre cerrarás un ciclo porque recibiste todas las respuestas. Algunas veces lo cerrarás porque comprendiste que ya no puedes seguir esperando una respuesta para comenzar a vivir. También necesitas soltar la obsesión por demostrar algo a quienes dudaron de ti. Quizá quieres avanzar para que se arrepientan de haberte rechazado. Deseas tener éxito para que quienes te menospreciaron reconozcan su error. Imaginas el día en que puedan observarte y decir: nos equivocamos contigo. Pero si toda tu nueva etapa está construida para demostrarles algo, ellos todavía están dirigiendo tu vida, ya no mediante el desprecio, sino mediante tu necesidad de aprobación. Puedes lograr muchas cosas y continuar emocionalmente atado a quienes intentas impresionar. Puedes subir muy alto y seguir mirando hacia atrás para comprobar si ellos te están observando. No entres en lo nuevo para vengarte de quienes no creyeron en ti. Entra para vivir con propósito, libertad y responsabilidad. La paz vale más que el aplauso tardío de quien no supo reconocer tu valor. También debes soltar el papel de víctima como identidad permanente.
Debemos decir esto con mucho cuidado. Si fuiste víctima de abandono, violencia, abuso, manipulación o injusticia, lo que te hicieron fue real. Reconocerlo no es debilidad. Nombrar el daño es parte de la verdad. Buscar protección y justicia puede ser necesario, pero haber sido víctima de algo no significa que víctima deba convertirse en el nombre con el que interpretes toda tu vida. La identidad permanente de víctima dice: nada depende de mí, todos me harán daño, siempre estaré a merced de lo que otros decidan, mi futuro quedó determinado por aquello. La sanidad, en cambio, comienza a decir: no pude controlar lo que me hicieron, pero puedo participar responsablemente en lo que construiré ahora. No tienes que negar la injusticia para recuperar tu capacidad de decidir. Tu historia contiene algo que sufriste, pero también puede contener las decisiones que tomaste para levantarte, pedir ayuda, establecer límites y evitar que ese dolor continuara pasando a través de ti. Necesitas soltar también la culpa por no haber sabido defenderte antes. Tal vez hoy miras hacia atrás y piensas: ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué permití tanto? ¿Cómo no me di cuenta? Pero hoy estás juzgando a tu versión de ayer con la claridad que adquiriste después. En aquel momento quizá tenías miedo, dependías económica o emocionalmente de alguien, no contabas con apoyo, habías sido manipulada hasta dudar de tu percepción, eras muy joven, no conocías otra forma de relacionar. O sencillamente hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías. Eso no significa justificar para siempre lo que ocurrió. Significa tratar con compasión a la persona que fuiste. No te castigues por no haber tenido antes las herramientas que apenas estás aprendiendo a utilizar ahora. La pregunta ya no es solamente ¿por qué no actué entonces? La pregunta es: ahora que puedo ver, lo que haré diferente. Quizá también debas soltar una relación sostenida únicamente por miedo a la soledad. No toda relación que llega a un momento difícil debe terminar. Hay crisis que pueden repararse con verdad, arrepentimiento, responsabilidad, ayuda y cambios sostenidos. Pero hay vínculos que permanecen solamente porque una persona teme descubrir cómo vivir sin la otra. No existe respeto, no hay seguridad, no hay disposición real al cambio. Solamente hay ciclos de daño, disculpas, promesas y repetición. Y tú continúas diciendo: no quiero quedarme solo. Pero sentir soledad dentro de una relación que te destruye también es estar solo. No permitas que el miedo al vacío te obligue a conservar aquello que vacía tu vida. Si existe abuso o peligro, no tomes decisiones aisladas que puedan aumentar el riesgo. Busca ayuda especializada, protección y una red segura. Soltar no siempre comienza con una confrontación directa. Puede comenzar elaborando responsablemente un plan de seguridad. También existen expectativas familiares que debes soltar. Tal vez tu familia decidió quién debías ser antes de que pudieras descubrirlo. Te asignaron el papel de quien resuelve todo, de la hija que nunca se va, del hijo que sostiene económicamente a todos, del mediador que debe evitar cada conflicto, de la persona fuerte que no tiene permiso para cansarse. Y cuando intentas construir una vida diferente, aparece la culpa. Te dicen que has cambiado, como si todo cambio fuera traición. Te recuerdan los sacrificios que hicieron, interpretan tu independencia como falta de gratitud. Esperan que sacrifiques tu matrimonio, tu salud o tu llamado para mantener una dinámica que ya no es sana. Honrar a tu familia no significa obedecer toda expectativa que proyectaron sobre ti. Puedes amar y tomar una decisión diferente. Puedes agradecer y establecer un límite. Puedes escuchar consejos sin entregar a otros la responsabilidad de dirigir toda tu vida. Filipenses 3 presenta a Pablo reconociendo que todavía no lo había alcanzado todo, pero declara que dejando atrás lo que quedó, se extendía hacia lo que estaba delante. No habla como alguien que domina cada detalle del camino. Habla como alguien que ha elegido una dirección. Eso también debes aceptar. La nueva etapa puede encontrarte sin todas las respuestas. Quizá tendrás que aprender algo desde el principio. Pedir ayuda, reconocer que no sabes, equivocarte sin abandonar, escuchar a personas con más experiencia, avanzar sin controlar cada resultado. La mente herida quiere dominarlo todo antes de comenzar porque piensa que el control impedirá el dolor. La mente renovada aprende a actuar con responsabilidad aun cuando no posee todas las garantías. No necesitas saber hacerlo todo para dar el siguiente paso. Necesitas humildad para aprender y valentía para comenzar. Pero no entres en la nueva etapa intentando probar que eres invulnerable. No llegues diciendo: ahora verán quién soy. No conviertas la oportunidad en un escenario para vengarte, competir o buscar desesperadamente validación. Entra para vivir de una manera más libre. Entra sin pedirle a cada persona que repare lo que otra rompió. Entra sin exigir que toda situación confirme tu valor.
Entra dispuesto a escuchar, crecer, descansar y corregir. Entra como alguien que ya no necesita demostrar que merece existir. Por eso la pregunta central es, ¿qué necesitas soltar para no contaminar lo nuevo con la dinámica de lo antiguo? No respondas de manera general, nombra 3 cosas. Primero, una creencia que debe terminar. Quizá, todos me abandonarán. Tengo que complacer para ser amado. Si no controlo todo, algo terrible sucederá. Un error demuestra que no sirvo. Segundo, una conducta que debe cambiar. Tal vez vigilar, manipular, callar para castigar, huir de las conversaciones, aceptar faltas de respeto, trabajar hasta agotarte o regresar siempre a la misma dinámica. Tercero, una decisión que debe comenzar. Pedir ayuda, hablar con honestidad, establecer un límite, iniciar un proceso terapéutico, reconstruir un hábito, alejarte de un ambiente inseguro, pedir perdón, dar un paso hacia la oportunidad que has evitado. Escríbelo y asígnale una acción concreta. Lo que no nombras permanece confuso. Lo que nombras puede comenzar a ser confrontado. No puedes abrazar plenamente lo nuevo mientras sigues negociando con lo que Dios te está pidiendo dejar. Llegará un momento en el que tendrás que decidir si continuarás conservando aquello por costumbre o si abrirás las manos para recibir lo que requiere libertad. Cuando sueltas lo que deformaba tu identidad, finalmente puedes entrar no como esclavo sobreviviente, sino como hijo consciente de quién es. Cuando sueltas aquello que deformaba tu identidad, finalmente puedes entrar en lo nuevo no como un esclavo que solamente aprendió a sobrevivir, sino como un hijo consciente de quién es. Israel ya había cruzado el Jordán. La nueva generación estaba dentro de la tierra prometida y Jericó aparecía delante de ella como el primer gran desafío. Humanamente parecía el momento de preparar armas, estudiar las murallas y organizar una estrategia militar. Sin embargo, antes de llevarlos a la batalla, Dios se detuvo para realizar una obra más profunda en ellos. Josué 5:9 dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Antes de hablarles de conquista, Dios habló de vergüenza. Antes de derribar una muralla exterior, quiso tratar algo que el pueblo llevaba dentro. Antes de enseñarles a ocupar la tierra, necesitaban comprender que Egipto ya no tenía derecho a definir quiénes eran. Aquella generación no había vivido la esclavitud de la misma manera que sus padres, pero cargaba sus consecuencias. Había crecido escuchando quejas, temores y recuerdos de Egipto. Había visto cómo una generación entera retrocedió por considerarse demasiado pequeña para enfrentar lo que venía. La nueva generación podía heredar la promesa, pero también podía heredar la vergüenza. Y eso sigue sucediendo en muchas familias. Hay hijos que no vivieron directamente el abandono de sus padres, pero crecieron bajo el miedo que aquel abandono produjo. Hay personas que no conocieron la pobreza extrema de sus abuelos, pero viven bajo una ansiedad permanente por acumular y controlar. Hay matrimonios afectados por una traición que ocurrió en una relación anterior. Hay familias que repiten silencio, favoritismos, agresiones y dependencias, sin recordar siquiera dónde comenzó el patrón. No todo lo heredado es material. También se heredan formas de interpretar la vida. Quizá te enseñaron que nadie es confiable, que los hombres siempre abandonan, que las mujeres deben soportarlo todo para conservar la familia, que pedir ayuda es señal de debilidad, que expresar emociones es peligroso, que los problemas familiares deben ocultarse, que el valor de una persona depende de cuánto produce, sirve o sacrifica. Esas ideas pudieron transmitirse de una generación a otra, hasta convertirse en normas que nadie se atrevía a cuestionar, pero el hecho de que algo se haya repetido en tu familia no significa que deba continuar a través de ti. Dios estaba declarando sobre Israel: Egipto fue parte de vuestra historia, pero no continuará siendo vuestro nombre. Egipto representaba esclavitud, humillación y una identidad impuesta por otros. Durante años alguien más les había dicho cuánto valían, qué debían hacer y hasta dónde podían llegar. Sin embargo, ahora estaban entrando en una tierra donde tendrían que vivir desde una identidad diferente, ya no como propiedad de Faraón, ya no como una multitud sin dirección, ya no como esclavos huyendo. Ahora debían vivir como un pueblo libre, responsable de sus decisiones y consciente del pacto de Dios. Eso es lo que la restauración interior produce. No niega lo vivido, establece que aquello ya no tiene autoridad para definir el destino. Dios no les dijo: Egipto nunca ocurrió, dijo: hoy quito su vergüenza de vosotros
Tu pasado existió, la herida fue real, hubo cosas que perdiste y consecuencias que todavía necesitas enfrentar, pero ninguna de esas realidades tiene derecho a convertirse en tu identidad definitiva. No eres la traición que sufriste. Fuiste traicionado y aquello pudo alterar tu capacidad de confiar. Pero traicionado describe algo que alguien hizo, no expresa la totalidad de lo que eres. No tienes que entrar en cada relación esperando que el final vuelva a repetirse. No eres el abandono que experimentaste. Alguien se fue. Alguien no supo permanecer. Tal vez una persona que debía cuidarte eligió ausentarse. Eso dejó preguntas profundas y una herida que merece ser atendida. Pero la ausencia de alguien no demuestra una ausencia de valor en ti. No eres el error que cometiste. Debes asumir responsabilidad, pedir perdón y reparar lo que sea posible. La gracia no elimina las consecuencias ni convierte en correcta una conducta dañina. Pero después del arrepentimiento, la corrección y el cambio, no necesitas convertir tu peor decisión en tu nombre permanente. Cometiste un error. Tú no eres únicamente ese error. No eres la etiqueta que tu familia puso sobre ti. Tal vez eras el problemático, la difícil, el débil, la que nunca terminará nada, el que siempre fracasa o la responsable de resolverlo todo. Quizá te asignaron un papel y cada vez que intentabas cambiar te recordaban la versión que estaban acostumbrados a controlar. Pero tu familia puede conocer parte de tu historia sin tener autoridad para dictar toda tu identidad. Tampoco eres la etapa en la que tuviste que sobrevivir. Quizá hubo un tiempo en que fuiste desconfiado porque estabas en peligro. Guardaste silencio porque no era seguro hablar. Te volviste rígido porque todo a tu alrededor era inestable. Hiciste lo necesario para resistir, pero sobrevivir fue una etapa, no tu destino. La versión de ti que resistió merece compasión, no un trono desde el cual gobernar todas tus decisiones futuras. Tu identidad no debe construirse alrededor de la herida, debe construirse alrededor de la verdad que Dios afirma sobre ti. La Escritura no dice que eres una persona sin debilidades. Dice que has sido creado con dignidad y propósito. No afirma que nunca te equivocarás. Declara que puedes ser renovado, corregido y transformado. No promete que todos te aceptarán. Enseña que el rechazo humano no tiene la última palabra sobre tu valor. Eres una persona amada por Dios y llamada a vivir en la verdad. Eres responsable, pero no irremediable. Eres vulnerable, pero no indefenso. Estás en proceso, pero no abandonado. Tienes una historia, pero también puedes tomar decisiones nuevas. Y antes de enfrentar tu próximo Jericó, necesitas permitir que Dios retire de tu interior la vergüenza de tu antiguo Egipto. Porque la vergüenza no dice solamente hiciste algo malo, dice tú eres malo y nunca cambiarás. La convicción sana identifica una conducta y te conduce al arrepentimiento. La vergüenza ataca tu identidad y te mantiene escondido. La convicción dice, necesitas pedir perdón. La vergüenza dice, no mereces ser restaurado. La convicción dice, esto debe cambiar. La vergüenza dice, tú nunca cambiarás. La voz de Dios puede confrontarte profundamente, pero no te confronta para destruir tu identidad, te confronta para liberarte de aquello que la ha deformado. Por eso hoy debes renunciar conscientemente a la etiqueta antigua. Identifica la palabra que has utilizado para definir abandonado, incapaz, difícil de amar, fracasado, débil, impuro, problemático, condenado a repetir la historia de mi familia. Nómbrala porque no puedes renunciar con claridad a una mentira que mantienes escondida. Después declara la verdad que debe reemplazarla. No una frase arrogante o vacía, sino una afirmación responsable respaldada por la Escritura. En lugar de soy incapaz, puedes decir, puedo aprender, pedir sabiduría y crecer. Dios no ha terminado su obra en mí. En lugar de soy imposible de amar, declara mi valor no está determinado por quienes no supieron amarme. Soy amado por Dios y aprenderé a recibir y ofrecer amor de una manera sana. En lugar de siempre seré víctima, afirma lo que me hicieron fue real, pero no gobernará todas mis decisiones. Puedo buscar ayuda, protección y restauración. En lugar de soy mi peor error, di asumo lo que hice, reparo lo que pueda y camino en arrepentimiento. Mi fracaso no es el final de mi historia. En lugar de repetiré lo mismo que mi familia, declara puedo honrar mi historia sin reproducir sus patrones. Con la ayuda de Dios la repetición puede detenerse en mí. Esta declaración no es magia. Tendrás que volver a la verdad cuando la antigua etiqueta intente regresar. Tendrás que tomar decisiones coherentes con la nueva identidad. Si dices que ya no eres controlado por el abandono, necesitarás aprender a relacionarte sin manipular. Si declaras que no eres un fracaso, tendrás que permitirte aprender sin huir ante el primer error. Una identidad renovada produce una conducta renovada.
Israel no podía limitarse a escuchar que la vergüenza de Egipto había sido quitada. Después tendría que levantarse, marchar alrededor de Jericó, obedecer instrucciones y enfrentar aquello que antes parecía imposible. Dios trabajó su identidad para prepararlo para la responsabilidad. De la misma manera, Dios no sana tu percepción para que vivas repitiendo afirmaciones mientras evitas cada desafío. Te restaura para que puedas entrar, construir, conversar, corregir, servir y amar de una manera diferente. La cicatriz puede formar parte de tu historia sin convertirse en el nombre de tu futuro. Puede recordarte lo que atravesaste, pero ya no tiene que decirte quién eres. Puede enseñarte prudencia sin condenarte a la desconfianza. Puede aumentar tu compasión sin obligarte a vivir permanentemente desde el dolor. Ahora, la pregunta ya no es solamente si existe una tierra nueva. La pregunta es ¿quién decidirás ser cuando llegue el momento de entrar? Ahora la pregunta ya no es solamente si existe una tierra nueva, la pregunta es ¿quién decidirá ser cuando llegue el momento de entrar? Josué 1 comienza con una realidad dolorosa. Moisés había muerto. No se trataba solamente de la pérdida de un dirigente. Moisés había sido la voz que Josué escuchó durante años, el hombre que enfrentó a Faraón, levantó su vara frente al mar y condujo al pueblo por el desierto. Era su maestro, su referente y una figura esencial en la historia de Israel. Y ahora ya no estaba. Dios no negó aquella pérdida, no le dijo a Josué que fingiera no sentirla, no condenó el duelo ni le exigió actuar como si nada hubiera ocurrido. Hay dolores que necesitan ser llorados, hay etapas que merecen ser despedidas, hay pérdidas que no pueden ser apresuradas mediante una frase religiosa. La fe no te convierte en una persona insensible. Puedes confiar en Dios y extrañar profundamente a alguien. Puedes creer que existe un futuro y aún así llorar por lo que terminó. Puedes saber que debes avanzar y todavía sentir dolor cuando miras hacia atrás. Pero llega un momento en el que el duelo debe dejar de ser la habitación donde vives y convertirse en una parte de la historia que llevas contigo. Dios habló a Josué con claridad. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Ha muerto, reconocía la realidad. Levántate, señalaba la responsabilidad. Pasa, anunciaba que todavía existía futuro. Dios no le estaba diciendo olvida a Moisés, le estaba diciendo no permitas que una etapa que terminó te impida responder a la asignación que comienza. Tal vez eso es lo que necesitas escuchar hoy. Aquella relación terminó, pero tu vida no terminó. Aquella persona se fue, pero tu identidad no se fue con ella. Perdiste una oportunidad, pero no perdiste para siempre la capacidad de comenzar. Cometiste un error, pero no estás condenado a permanecer eternamente en la versión de ti que lo cometió. Viviste una etapa profundamente dolorosa, pero esa etapa no tiene derecho a ocupar todo el espacio de tu futuro. Llega un momento en el que debes dejar de vivir mirando únicamente lo que terminó. No porque ya no importe, no porque haya dejado de doler, sino porque delante de ti también existe una responsabilidad que merece tu respuesta. Y quizá estás esperando sentirte completamente preparado para levantarte. Dices, cuando ya no tenga miedo, comenzaré. Cuando deje de doler, volveré a confiar. Cuando entienda todo lo que pasó, cerraré el ciclo. Cuando me sienta completamente seguro, daré el paso. Pero la sanidad no siempre ocurre por completo antes del movimiento. Muchas veces se profundiza mientras obedeces. Hay temores que no desaparecen mientras permaneces contemplando el Jordán. Comienzan a perder autoridad cuando colocas los pies en el agua. Hay pensamientos que no cambian solamente mediante reflexión. Se transforman cuando practicas una respuesta distinta. Aprendes a confiar relacionándote con discernimiento y límites sanos. Aprendes a expresarte teniendo conversaciones honestas. Aprendes que puedes sobrevivir a un no cuando dejas de complacer a todos. Descubres que eres capaz cuando aceptas una responsabilidad y te permites aprender. Compruebas que el pasado ya no gobierna cuando aparece la antigua reacción y decides no obedecerla. Eso es avanzar. No significa que la herida nunca vuelva a doler. Significa que el dolor ya no tiene autoridad absoluta para detenerte. Dios le repitió a Josué, esfuérzate y sé valiente. No porque Josué fuera incapaz de sentir temor, sino porque el desafío era suficientemente grande como para necesitar valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de no convertir el miedo en quien dirige tus pasos. Dios no le pidió a Josué que negara lo que sentía. Le pidió que recordara quién estaría con él mientras avanzaba.
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué tendría que asumir una responsabilidad nueva sin intentar convertirse en una copia de Moisés. Honraría lo recibido, pero tendría que dirigir desde la persona que Dios lo había llamado a ser. Y tú también debes entrar en la nueva etapa sin intentar demostrar que eres otra persona. La nueva etapa no necesita una versión perfecta de ti, necesita una versión honesta, responsable y dispuesta a ser transformada. No tienes que cruzar fingiendo que nunca fuiste herido, cruza reconociendo la herida y comprometido con no permitir que gobierne. No tienes que entrar sabiendo resolverlo todo, entra dispuesto a pedir sabiduría y aprender. No tienes que prometer que nunca volverás a equivocarte. Entra dispuesto a asumir tus errores, corregirlos y no convertirlos en una identidad. Pero levántate sin regresar al patrón que ya reconociste. No vuelvas a la relación únicamente porque la soledad te asustó. No regreses a la manipulación porque una conversación honesta te resulta incómoda. No vuelvas al silencio punitivo porque todavía no sabes expresar tu dolor. No regreses a Egipto simplemente porque la libertad exige responsabilidad. Levántate sin llevar resentimiento. El resentimiento promete protegerte, pero mantiene a la persona que te hirió ocupando un lugar dentro de ti. No permitas que quien dañó tu pasado continúe determinando la forma en que tratarás a las personas de tu futuro. Levántate sin intentar controlarlos a todos. No podrás controlar cada respuesta, cada resultado, ni cada decisión ajena. Puedes actuar con responsabilidad, establecer límites y elegir con sabiduría. Pero tendrás que renunciar a la ilusión de que controlar todo es la única forma de estar seguro. Levántate sin sabotear la oportunidad. No huyas apenas algo bueno te desafíe. No llames advertencia a todo lo que despierta temor. Examina, discierne, pide consejo y separa los hechos de las suposiciones. Quizá no estás frente a una amenaza, sino frente a una oportunidad que exige una nueva versión de ti. Levántate sin seguir castigándote. Ya reconociste tu error, pediste perdón, estás reparando lo que puedes y cambiando tu conducta. Entonces deja de utilizar la culpa como una manera de permanecer atado. El arrepentimiento verdadero produce transformación. El autocastigo interminable solamente conserva la vergüenza. Y levántate sin pedirle al presente que pague por el pasado. No le pidas a tu nueva pareja que responda por quien te traicionó. No le pidas a tus hijos que reparen tu soledad. No le pidas a tus amigos que demuestren diariamente que nunca se irán. No conviertas cada nueva oportunidad en un juicio contra todo lo que antes salió mal. Permite que lo nuevo sea realmente nuevo. La puerta está abierta, pero tú debes decidir cómo cruzarla. Puedes cruzar llevando las antiguas cadenas como si todavía fueran necesarias. O puedes reconocer que aquello que te mantuvo atado ya no merece acompañarte. No cruces la puerta nueva defendiendo las cadenas que ya se rompieron. No defiendas la desconfianza diciendo que es prudencia. No defiendas el control diciendo que es cuidado. No defiendas la frialdad diciendo que es fortaleza. No defiendas el aislamiento diciendo que no necesitas a nadie. No defiendas la repetición diciendo que no puedes cambiar. Lo que viviste explica muchas cosas, pero no tiene derecho a decidir todo lo que viene. Hoy puedes levantarte, no porque ya resolviste cada lucha interior, sino porque decidiste que ninguna herida continuará eligiendo en tu lugar. El Jordán está delante de ti. La etapa anterior terminó. La presencia de Dios no quedó sepultada en lo que perdiste. Por eso levántate. Levántate con miedo, pero también con fe. Levántate con cicatrices, pero sin vergüenza. Levántate sin tener todas las respuestas, pero dispuesto a aprender. Levántate sabiendo que la historia que te hirió no será la historia que continuarás repitiendo. La puerta está abierta. Ahora te corresponde decidir cómo vas a cruzarla. La puerta está abierta. Ahora te corresponde decidir cómo vas a cruzarla. Este llamado es para quienes hoy reconocieron que una herida todavía está gobernando sus reacciones. Quizá amas a tu familia, pero cuando tienes miedo intentas controlarla. Deseas construir una relación saludable, pero sospechas de cada muestra de amor. Quieres ser escuchado, pero cuando llega el momento de conversar atacas, te cierras o castigas con tu silencio. Tal vez te has escondido detrás de la dureza. Dices que nada te afecta, pero por dentro estás agotado de defenderte. Aseguras que no necesitas a nadie, pero esa autosuficiencia nació cuando pediste ayuda y no recibiste respuesta. Llamas prudencia a tu desconfianza y carácter fuerte a tu incapacidad para reconocer cuánto te duele. Hoy no tienes que seguir escondiéndote. Dios ya conoce aquello que intentas proteger. Conoce la traición, el abandono, la humillación y las palabras que cambiaron la forma en que comenzaste a verte.
pero también conoce las conductas que desarrollaste para sobrevivir y que ahora están lastimando a otros. Este no es un llamado a condenarte, es un llamado a dejar de justificar lo que debes transformar. Porque llega un momento en el que no basta con decir me hicieron daño. También debes preguntarte qué estoy haciendo ahora con ese daño. ¿A quién necesitas pedir perdón? Quizá a tu pareja, porque la vigilaste por algo que otra persona hizo. Tal vez a tus hijos, porque los controlaste desde tu miedo y llamaste protección a lo que les impedía crecer. Quizá a alguien a quien castigaste con distancia, gritos o palabras crueles. Puede que necesites decir, lo que viví explica mi reacción, pero no justifica cómo te traté. Te hice daño y quiero asumir mi responsabilidad. No esperes a sentirte completamente preparado. La humildad comienza cuando dejas de proteger tu imagen y eliges proteger la verdad. Para otros, el siguiente paso será buscar ayuda. No sigas enfrentando solo un patrón que lleva años repitiéndose. Acércate a una persona madura y confiable. Busca acompañamiento pastoral responsable. Y cuando exista trauma, ansiedad persistente, depresión, dependencia, violencia o heridas profundas, considera también la ayuda de un profesional capacitado. Pedir ayuda no te hace débil. Significa que has decidido dejar de improvisar con una herida que afecta tu vida y tus relaciones. Tal vez tu decisión hoy será establecer un límite, no un límite para castigar, manipular o vengarte. Un límite claro que proteja tu dignidad, tu salud y tu paz. Quizá tendrás que decir, no continuaré esta conversación mientras haya insultos. No seguiré resolviendo consecuencias que no me corresponden. Te perdono, pero la confianza necesitará responsabilidad, verdad y cambios sostenidos. Y para algunos, este llamado significa abandonar un ambiente abusivo o destructivo. Escucha con claridad, Dios no te exige permanecer en peligro para demostrar amor, perdón o fe. Si existen amenazas, coerción, agresiones o violencia, busca protección, apoyo especializado y una red segura. No anuncies una salida que pueda aumentar el riesgo sin preparar antes un plan responsable. Alejarte del abuso no es traicionar la restauración. También puede ser una decisión de verdad y protección. Pero sea cual sea tu caso, no salgas de este momento con una emoción sin decisión. La emoción puede conmoverte hoy y desaparecer mañana. Una decisión concreta comienza a interrumpir el patrón. Decide qué conversación iniciarás. Decide qué ayuda buscarás. Decide qué límite establecerás. Decide qué puerta cerrarás. Decide qué reacción dejarás de justificar. Decide qué verdad practicarás cuando regrese el antiguo temor. No tienes que transformar toda tu vida en un solo día, pero sí puedes dar hoy un paso que tu versión anterior siempre evitaba. Tal vez vuelvas a sentir miedo, tal vez aparezca la culpa, quizá una persona se moleste porque ya no podrá relacionarse contigo de la misma manera, pero incomodar un patrón no significa que estés perdiendo el camino. Algunas veces es la evidencia de que finalmente dejaste de obedecerlo. Hoy interrumpes la repetición. Hoy decides que el abandono no hablará por ti, que la traición no dirigirá tus relaciones, que la humillación no determinará tu identidad, que el miedo no controlará tu familia, que el dolor no seguirá pasando a través de ti hacia quienes amas. Di con sinceridad, hoy dejo de justificar lo que debo transformar. No negaré mi dolor, pero tampoco permitiré que continúe gobernando mis decisiones. No soy responsable de lo que otros eligieron hacerme, pero asumiré responsabilidad por la manera en que viviré desde ahora. Buscaré ayuda cuando la necesite. Pediré perdón cuando haya causado daño. Estableceré límites sin odio. Me alejaré de lo que amenaza mi integridad. Aprenderé una respuesta diferente. Y entraré en la nueva etapa con una mente sometida a un proceso verdadero de renovación. Hoy no prometes ser perfecto. Hoy decides dejar de huir de la transformación. Hoy interrumpes el patrón. Si estás dispuesto a interrumpir el patrón, declara estas palabras con sinceridad. No las repitas como frases vacías. Pronúncialas entendiendo que cada declaración deberá convertirse en una decisión. Di conmigo, mi historia no termina en lo que me hirió. Lo que viví forma parte de mi historia, pero no escribirá por sí solo mi futuro. Mi dolor será atendido, mi herida será confrontada y mi vida continuará avanzando. Mi identidad no depende de quién me rechazó. La incapacidad de alguien para amarme no determina mi valor. Ya no me miraré con los ojos de quienes me abandonaron, humillaron o traicionaron. No responderé al presente desde los temores del pasado. Antes de reaccionar, aprenderé a detenerme. Examinaré los hechos, confrontaré mis suposiciones y no pediré a las personas de hoy que paguen por lo que otras hicieron ayer. Renuncio al control, a la manipulación y a la autosuficiencia.
No llamaré cuidado al control, no utilizaré el silencio, la culpa ni las amenazas para retener a nadie. Reconoceré mis límites y pediré ayuda cuando la necesite. Aprenderé a comunicarme con verdad y amor. Expresaré mis necesidades sin atacar. Hablaré de mi dolor sin utilizarlo como arma. Escucharé antes de defenderme y pediré perdón sin esconderme detrás de excusas. Estableceré límites sin odio y perdonaré sin regresar al abuso. No buscaré venganza, pero tampoco negaré la verdad. Perdonar no me obliga a entregar nuevamente acceso a quien continúa dañándome. Proteger mi integridad también es una decisión responsable. Dejaré de castigarme por lo que no sabía antes. Miraré con compasión a la persona que fui. Asumiré mis errores, repararé lo que pueda y utilizaré lo aprendido para actuar de una manera diferente. Mi mente será renovada por la verdad. Las mentiras que nacieron en el abandono, la traición, la humillación y el miedo perderán autoridad. Aprenderé a reconocerlas y responderé con una verdad que produzca vida. Entraré en la nueva etapa con responsabilidad, sabiduría y esperanza. No entraré para demostrar algo a quienes dudaron de mí. No entraré huyendo ni intentando controlarlo todo. Entraré dispuesto a aprender, crecer y obedecer. Lo que Dios comenzó dentro de mí seguirá siendo restaurado. No despreciaré los pequeños avances. No abandonaré el proceso cuando vuelva a sentir temor. Cada vez que aparezca el patrón antiguo, recordaré que ahora puedo elegir una respuesta diferente. Y hoy declaro, mi pasado puede explicar algunas de mis reacciones, pero ya no gobernará mis decisiones. Mis cicatrices pueden acompañarme, pero no definirán mi identidad. No llevaré la esclavitud de ayer a la libertad que comienza hoy. No cruzaré una puerta nueva defendiendo cadenas antiguas. Dios está renovando mi mente, restaurando mi identidad y enseñándome a vivir de una manera diferente. Mi historia no termina en lo que me hirió. Mi pasado no gobernará mi próxima etapa. Y lo nuevo que Dios está formando dentro de mí no será detenido por aquello que ya decidí soltar. Señor, hoy me acerco a ti sin esconder lo que sucede dentro de mí. No quiero aparentar que todo está bien cuando todavía existen heridas que reaccionan, recuerdos que duelen y temores que influyen en mis decisiones. Tú conoces las partes de mi historia que todavía no sé explicar. Conoces las palabras que dejaron marcas, las ausencias que produjeron preguntas y las experiencias que cambiaron mi manera de confiar, amar y verme a mí mismo. Reconozco que algunas circunstancias terminaron afuera, pero continúan vivas dentro de mí. Todavía existen momentos en los que reacciono como si estuviera en peligro. Interpreto una corrección como rechazo, una distancia saludable como abandono y una conversación difícil como amenaza. Algunas veces sospecho del amor, huyo antes de que puedan dejarme o intento controlarlo todo para sentirme seguro. Hoy reconozco que no siempre estoy respondiendo al presente. Muchas veces estoy reaccionando a lo que viví en el pasado. Señor, muéstrame qué herida continúa tomando decisiones por mí. Si estoy reaccionando desde el rechazo, sáname. Si el abandono me hace exigir pruebas constantes de amor, confróntame y restáurame. Si la traición convirtió la prudencia en vigilancia, enséñame a discernir sin controlar. Si la humillación me volvió agresivo, defensivo o incapaz de recibir corrección, devuelve seguridad a mi identidad. Si sufrí abuso, recuérdame que aquello que me hicieron no fue mi culpa. Y dame sabiduría para protegerme, buscar ayuda y no volver a situaciones inseguras. Confieso que algunas de mis reacciones han herido a personas que no fueron responsables de mi dolor. Perdóname por las ocasiones en las que hice pagar a otros por algo que alguien más me hizo. Perdóname por haber llevado mi miedo a mi familia, mi desconfianza, mi relación y mi frustración a quienes intentaban acercarse. Perdóname por las palabras que pronuncié desde el enojo, por las veces que levanté la voz para no sentirme pequeño. Por las ocasiones en que utilicé la crítica para esconder mi inseguridad, por haber intentado controlar decisiones que no me correspondían, por haber confundido amor con posesión, cuidado con vigilancia y autoridad con dominio. Perdóname por manipular mediante la culpa, las amenazas, la distancia o el retiro de la fe. Perdóname por castigar con mi silencio en lugar de conversar con honestidad. Perdóname por aislarme, rechazar ayuda y después resentirme porque nadie pudo acompañarme. Perdóname por exigir que mi pareja, mis hijos, mi familia o mis amigos adivinaran necesidades que nunca me atreví a expresar. Hoy renuncio al control que nace del miedo. Renuncio a la manipulación. Renuncio a la agresividad con la que intenté protegerme. Renuncio a la autosuficiencia que me impide recibir ayuda. Renuncio al aislamiento, a la sospecha constante y al silencio punitivo. Renuncio a la necesidad de ganar cada discusión para sentir que tengo valor.
Renuncio a regresar a dinámicas destructivas solamente porque me resultan conocidas. No llamaré amor a la dependencia. No llamaré prudencia a la desconfianza permanente. No llamaré carácter fuerte a la incapacidad de pedir perdón. No llamaré paz a un silencio utilizado para castigar. Y no llamaré esperanza a una repetición que no muestra arrepentimiento ni cambios reales. También decido perdonar a quienes me hicieron daño. No digo que lo que ocurrió estuvo bien. No minimizo la traición, el abandono, la humillación, el engaño ni el abuso. Perdonar no significa negar la verdad, cancelar la responsabilidad o regresar a una relación insegura. Hoy renuncio a vivir consumido por el deseo de venganza. Renuncio a continuar llevando dentro de mí las palabras y las decisiones de quienes me hirieron. Te entrego la deuda emocional que no puedo cobrar. Te entrego la explicación que nunca recibí. Te entrego la disculpa que quizá nunca llegará. Te entrego la necesidad de que quienes me rechazaron finalmente reconozcan mi valor. Ayúdame a soltar sin negar la verdad y a perdonar sin abandonar los límites que protegen mi vida. Dame sabiduría para distinguir entre reconciliación y exposición al peligro. Si una relación necesita distancia, ayúdame a mantenerla sin odio. Si existe posibilidad de restauración que esté acompañada por verdad, responsabilidad, seguridad y cambio sostenido. Y si estoy en un ambiente abusivo, dame valentía para buscar protección. Acércame a personas confiables y capacitadas. No permitas que la culpa, el miedo o el lenguaje espiritual me obliguen a permanecer donde mi integridad emocional o física está siendo amenazada. Señor, también te pido valentía para pedir perdón. Muéstrame a quién he herido desde mis propias heridas. Si dañé a mi pareja, dame humildad para reconocerlo sin excusas. Si controlé a mis hijos, enséñame a soltar y respetar la etapa que ahora les corresponde vivir. Si humillé a un familiar, amigo, compañero, pon verdad en mis palabras y arrepentimiento en mis acciones. No quiero pedir perdón solamente para aliviar mi culpa. Quiero demostrar con cambios que he comprendido el daño. Ayúdame a reparar lo que sea posible y a respetar el proceso de quienes todavía necesitan tiempo para volver a confiar. Hoy te entrego las etiquetas que he cargado durante años. Te entrego la palabra incapaz. Te entrego la identidad de abandonado. Te entrego la mentira de que soy imposible de amar. Te entrego la vergüenza de mis errores. Te entrego la sentencia de que repetiré para siempre la historia de mi familia. Te entrego las voces que me dijeron que nunca cambiaría, que no tenía valor o que siempre estaría solo. No quiero continuar mirándome con los ojos de quienes me hirieron. Enséñame a verme desde la verdad. Recuérdame que fui herido, pero no soy solamente mi herida. Que cometí errores, pero no soy únicamente mi peor decisión. Que fui rechazado, pero el rechazo no determina mi dignidad. Que atravesé una etapa de supervivencia, pero no fui llamado a vivir eternamente escondido detrás de sus defensas. Restaura mi identidad. Sana la parte de mí que cree que tiene que complacer para merecer amor. Sana la parte de mí que teme hablar porque espera ser abandonada. Sana la parte de mí que necesita controlar porque no sabe descansar. Sana la parte de mí que ataca primero para no volver a sentirse indefensa. Sana la parte de mí que huye cuando algo bueno comienza. Renueva mi mente mediante tu verdad. Dame discernimiento para reconocer cuando un pensamiento nace de los hechos y cuando está siendo alimentado por el miedo. Cuando mi mente diga, todos me abandonarán, ayúdame a no convertir esa conclusión en una sentencia. Cuando diga, no eres suficiente, recuérdame que puedo aprender, crecer y recibir ayuda. Cuando diga, debes controlar todo, enséñame a actuar con responsabilidad sin intentar gobernar lo que no me corresponde. Cuando diga, nunca cambiarás, permíteme recordar cada pequeña decisión que ya demuestra que una transformación ha comenzado. Hazme pronto para escuchar, lento para hablar y lento para reaccionar con ira. Antes de responder, enséñame a detenerme. Antes de suponer, enséñame a preguntar. Antes de atacar, ayúdame a expresar lo que realmente siento. Antes de huir, dame valentía para reconocer si estoy frente a un peligro verdadero o frente a una antigua herida que volvió a sentirse amenazada. Dame sabiduría para establecer límites saludables. Enséñame a decir sí con sinceridad y no sin culpa. Que mis límites no sean instrumentos de venganza, sino decisiones que protejan la dignidad, la verdad y la paz. Ayúdame a amar sin perderme, ayudar sin rescatar compulsivamente y acompañar sin asumir responsabilidades que pertenecen a otros. Dame humildad para recibir ayuda pastoral responsable, acompañamiento comunitario y atención profesional cuando sea necesaria. Líbrame del orgullo que dice que debo resolverlo todo solo.
Rodéame de personas seguras que puedan escucharme, confrontarme con amor y acompañarme sin controlarme. Dame paciencia con mi proceso. Si la antigua reacción vuelve a aparecer, no permitas que la vergüenza me convenza de abandonar. Ayúdame a reconocerla más pronto, reparar el daño y elegir una respuesta diferente. Dame fortaleza para cerrar ciclos sin resentimiento, para dejar de buscar respuestas donde solamente encuentro nuevas heridas, para soltar relaciones sostenidas por miedo a la soledad, para renunciar a expectativas familiares que me obligan a desaparecer para complacer a todos, para aceptar que algunas personas no comprenderán mis decisiones, pero su incomprensión no debe obligarme a regresar a un patrón destructivo. Y ahora, Señor, prepara mi mente para la etapa que viene. No permitas que sabotee aquello que he pedido. Cuando aparezca una nueva oportunidad, ayúdame a no interpretarla automáticamente como una amenaza. Cuando una relación saludable se acerque, dame discernimiento para recibir el bien sin ignorar señales reales de peligro. Cuando una responsabilidad me desafíe, recuérdame que no necesito dominarlo todo para comenzar. Cuando sienta miedo, ayúdame a avanzar con sabiduría sin entregarle al temor la autoridad para decidir. Consagro delante de ti mis próximas decisiones. Consagro mis relaciones. Consagro mi familia. Consagro las puertas que se abran y también aquellas que deban permanecer cerradas. Consagro mis palabras, mis reacciones, mis límites y mis nuevos comienzos. No quiero entrar en una etapa diferente llevando la misma mente gobernada por el dolor. No quiero pedirle al presente que pague por el pasado. No quiero convertir una nueva oportunidad en otro escenario donde repita las mismas defensas. Quiero entrar con honestidad, responsabilidad, sabiduría y esperanza. No te pido que borres mi historia, te pido que la redimas. Que el pasado sea parte de mi testimonio, pero no el gobernante de mi destino. Que mis cicatrices hablen de lo que atravesé, pero no decidan quién debo ser. Que mis hijos no tengan que sanar de aquello que yo me negué a confrontar. Que las personas que amo puedan encontrar en mí una persona más libre, más honesta y más dispuesta a escuchar. Declaro que mi historia no termina en lo que me hirió. Mi identidad no depende de quién me rechazó. Mi mente puede ser renovada. Mis reacciones pueden cambiar. Mis relaciones pueden aprender una forma más sana de amar. Y aun si el proceso toma tiempo, no regresaré voluntariamente a las cadenas que ya reconocí. Señor, sana mi mente para la etapa que viene. Dame valentía para levantarme. Humildad para aprender. Sabiduría para discernir, firmeza para mantener límites, compasión para perdonar y perseverancia para continuar cuando el cambio sea difícil. Entro en la nueva etapa sin negar lo que viví, pero sin permitir que aquello siga decidiendo por mí. El pasado será parte de mi testimonio, pero no gobernará mi destino. En el nombre de Jesús, amén.